Gracias por el entusiasmo. Les decía, me parece percibir algún entusiasmo y no solo es el mío. Quisiera aprovechar bien el poquísimo rato que tenemos, pero enorme comparado a lo que las expectativas en general en este momento del mundo logran. Que en pleno enero, en diferentes países del mundo, la gente se movilice y se movilice in situ, físicamente, y para una presentación, para un libro. Verdaderamente son cuestiones que hay que valorar y agradecer, y lo estoy haciendo. Hoy ya la gente casi no hace estas cosas. Y verdaderamente lo vale. El tema, la cuestión, con qué puedo manejar las posibilidades estas de lo que preparé. Les he preparado un cierto documento que, bueno, es pensado se puede dar en una hora o puede dar la base para plenarios enteros de muchas horas, pero por lo menos he tratado de que nos encontremos con que de pronto acá se pueda ver lo que quiero que vean, si no es mucho pedir. Gracias. El primero de los... Eso es. He intentado de entrada que se comprenda que movilizarse por una temática así, en este tiempo, no es una rareza, ni una curiosidad, ni una cuestión de cultura general o una cuestión de una inquietud intelectual. Esto que está por desarrollarse es de lo que precisamente se habla continuamente, precisa y continuamente, en profecías milenarias para este tiempo. Yo hay cuestiones que voy a partir de base porque sé que hay gente que tiene su recorrido aquí, pero también sé que hay gente que está tal vez escuchando por primera vez de estos temas y no tiene por qué suponerse que el esplendor de lo que va a escuchar lo tiene en un nivel suficientemente consciente como para aprovecharlo. Sucede que para ningún otro tiempo de la humanidad hubieron tantas profecías como para este tiempo. Vamos otra vez, como primera frase promete, como primera frase oficial de la cuestión. Tú te has decidido encarnar en un tiempo para el que hay más profecías que para cualquier otro tiempo. Pero no solo más profecías, como lo dije en muchos reportajes, en muchos momentos, en muchas situaciones distintas del mundo. Para este momento de la humanidad hay más enseñanzas específicas que para cualquier otro momento de la humanidad. Y para muy pocos momentos de la humanidad hubieron enseñanzas específicas para ese momento. Este es uno que conjuga todo. Profecías específicas, enseñanzas específicas y más profecías y más enseñanzas que para cualquier otro momento. Bienvenido a tu encarnación. Es una manera de tomar conciencia de lo que has elegido cuando has elegido, del 2012 para acá, estar acá. Las enseñanzas de las que vamos a hablar ahora confluyen en una enseñanza, pero decir la clave de la enseñanza de Cristo es decir muchas cosas juntas, porque es hablar de Cristo, pero es hablar también de su enseñanza, y para hablar de Cristo hay que hablar de una historia que a quien quiera quedarse con la historia religiosa, dudo que quiera estar aquí. Empecemos por ahí, pero supongamos que así fuera, no lo va a encontrar. Cuando tú te tomas el trabajo de ir a escuchar lo que los textos dicen originalmente sobre Cristo, no encuentras al Cristo que encuentras en la misa, en la iglesia, o en la religión se trate de la que se trate. No lo encuentras, sencillamente. Y encuentras exactamente lo contrario en enormísima cantidad de cuestiones, todas importantísimas, no son detalles. Conceptos centrales como qué entendía Cristo cuando decía fe. ¿Y qué entiendes tú o entiendo yo si hablo desde la religión cuando hablamos de fe? Cristo no entendería de qué hablamos cuando hablamos de fe nosotros en nombre de Cristo. No lo entendería. ¿De qué hablas tú cuando hablas de amor? ¿Y de qué hablaba Cristo cuando hablaba de amor? Cristo no lo entendería. ¿De qué hablas tú cuando hablas de la verdad? Concepto que nos convoca no solo para cuestiones espirituales. La fe y el amor tal vez más tienen que ver con eso. Pero si hablamos de la verdad, un concepto que hablemos de lo que hablemos nos tiene que importar. Lo que Cristo decía por la verdad, nada tiene que ver con lo que tú entiendes por la verdad. Lo cual nos exige cierta clave, la clave de la enseñanza de Cristo. Pero hablar de la clave de la enseñanza de Cristo es un triple lugar de entrada, porque es hablar de la clave, es hablar de la enseñanza y es hablar de Cristo. ¿Cuál es más oculto de los tres? ¿Cuál es más inaccesible de los tres? ¿Cuál es más recóndito de los tres?
Cuando yo he dedicado mi vida a estudiar los escritos sagrados de las diferentes culturas, a viajar a las culturas, a encontrarme con los seres que en cada una de esas culturas son considerados sagrados, puedo asegurar que la mayoría de los escritos y de las claves conservadas en esas culturas no tienen conciencia los conservadores de eso de lo que están conservando. Muchas veces me terminan preguntando a mí acerca de, es como un guardián que guarda un tesoro, pero no tiene conciencia del tesoro que guarda. Esto significa que esta no es una cuestión de acceso simplemente por vías de decisiones de estudiar alguna cuestión, algún escrito o algo sagrado. Hay que estudiarlo desde ciertas claves. Y yo creo que les puede ayudar mucho que comprendamos que esas claves que da la enseñanza de Cristo son las que nos llevan a la clave de la enseñanza de Cristo. Estoy tratando de ser muy cuidadoso con filamentos muy delgados de la cuestión. Me refiero a que, para hablar de la clave de la enseñanza de Cristo, hay que comprender qué entendía por clave Cristo en su enseñanza. Con qué Cristo se movía como claves en su enseñanza. Yo les voy a proponer un cierto viaje, como el que hizo Cristo, si tú te conectas con lo que hizo y lo que dijo Cristo, no con el Cristo del mito de la religión, insisto. ¿Por qué? Es fundamental porque el mito del Cristo de la religión es un mito diseñado para no pensar. Lo tienes que creer, punto. Si quieres pensarlo, si quieres entenderlo, si quieres sentirlo como algo que a ti en forma personal te puede servir, se te va a hacer cada vez más lejano. En muchas notas, en muchos congresos, en diferentes circunstancias, traté de contar que si a mí me dan como humano un modelo de Superman, no lo puedo seguir. No puedo seguirlo. Sencillamente no me sirve. Sería una broma de pésimo gusto que una de las enseñanzas de esos milenios de los que estoy contando, que reservaron para este tiempo, para lo que se llamaba el fin de los tiempos, el Apocalipsis, que se refería efectivamente al final de la era que se inició cuando Cristo llegó. De la era de Aries a la era de Piscis, entra Cristo en escena. Ahora estamos de Piscis a Acuario. Y cuando Cristo habla para una época que es hasta el Apocalipsis. Lo que se entendía por Apocalipsis en esa época es los 2000 años que implicaban el pasaje de un signo zodiacal al otro. De un signo zodiacal al otro, si hacemos la cuenta, tendríamos 24.000 años, más la precesión de los equinoccios, 25.625 años. Hace 25.625 años que en este planeta no ocurre lo que está ocurriendo ahora, y la humanidad no tiene la más mínima, no digo información, noción, conciencia, nada. Lo que está ocurriendo es para lo que nos prepararon y el motivo por el cual fuimos tan preparados como humanos con profecías, enseñanzas, como decía al principio, para esta época como para ninguna otra. Cristo preparó una enseñanza y preparó una humanidad para un cambio de era. Cuando yo te digo a ti, Cristo, tú sabes que estamos hablando de algo que hizo un cambio de antes y después de Cristo. Eso es un cambio de era. Indudablemente es así. Sin embargo, ese no es el cambio de era que le importaba a Cristo, sino este. ¿Por qué? Porque los hebreos en esa época estaban impregnados de profecías que sabían que lo que empezaba en esa época era para esta época. O sea, que lo que empezaba con el fin de la era de Aries y el comienzo de la era de Piscis, no olvides que Cristo se nombra pescador, pescador de almas, se lo encuentra en infinitas cuestiones de tumbas donde está el nombre de Cristo y gente que lo seguía, representado con un pez. Si quieres meterte en la historia oculta de Cristo, vas a encontrar fechas de nacimiento que tienen que ver directamente con el pez y no con lo que el mito nos hizo haciéndonos una traspolación de lo que era una deidad solar que nada tiene que ver con el 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo. Pero quiero decir, sí está claro que para Cristo el tema de los peces en juego está presente y cuando Él quiere pescar almas como peces, yo te enseñaré a pescar almas, tú que pescas peces, les decía a algunos de los que después serían sus discípulos, está hablando en términos que para quienes en esa época lo escuchaban hablar, es como si yo te dijera a ti, bueno, tú pareces, no sé, estamos en Barcelona, aprovechemos, tú pareces Messi. Para ustedes es claro de qué estoy hablando. Cuando dentro de 2000 años se diga, tú pareces Messi, no sé, me está diciendo Mesías, no entiendo de qué hablaba. Hay cuestiones que por eso hay que comprenderlas escuchando lo que dijo Cristo, por lo menos en el promedio de lo que hay, de ese promedio, lo que es más probable que haya dicho. Y de ese promedio, en la Biblia lo que quedó es lo peor.
De 4 evangelios que hablan de Cristo, 3 no lo conocieron y el que lo conoció es el que más esotéricamente habla, Juan. El único que conoció de los 4 evangelistas a Cristo, los demás hablaron 100 años después de alguien que había muerto, según algunos, que no había muerto según otros, que les contaban gente que lo conoció, otros que contaban lo que contaban otros. El fiable en esto de los 4 evangelios, insisto, de los 4 evangelios es Juan, pero no es el más fiable, hay otros más fiables. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es mucho más fiable porque Tomás era el único que terminaba de hablar Cristo, iba a la tienda y tomaba nota, como si hiciéramos apuntes después. Eso es mucho más fiable. Por eso Tomás, por ejemplo, ubica cuestiones que les decía a los discípulos y a los demás no. Y Cristo decía abiertamente, yo les hablo a ustedes para que entiendan y a ellos para que no entiendan y si quieren entender que tengan que venir. Marketing, ¿sí? No hay problema en pensarlo así. Pero él hablaba y mostraba en la vidriera, en el exhibidor, algunas frases, algunas parábolas, para que se entiendan un poco y que la gracia estaba en que hagan el viaje interior. Retomo ahí y les digo, los voy a invitar a un viaje. Un viaje que nos sirve también para entender la clave de la enseñanza de Cristo. Pero esto es clave para entender la clave de lo que quieras entender la clave. Es muy fuerte y muy grande. La propuesta es enorme. La propuesta es literalmente infinita. Si yo te digo a ti, ¿con qué quieres encontrar la clave de algo? No nos prepararon para eso. Supongamos, vemos una película y yo te digo, ¿dónde está la clave de la película? Nos ponemos a opinar. No, no es opinable. Si a un médico le preguntas cuál es la clave de la salud, no se puede poner a opinar. Tiene que darnos algo que efectivamente pase de otro terreno y no de opiniones. Bueno, si yo te pregunto cuál es la clave de una película, ¿cuál es la clave de tu vida? ¿Cuál es la clave por la que un negocio es exitoso o no? ¿Cuál es la clave por la que una pareja se constituye o no? ¿Cuál es la clave por la que una pareja fracasa o no? Estoy hablando de una misma cuestión que sirve para cualquier cosa. No olvidemos que cuando hablamos de clave hablamos bien concreto y claramente de llave. Una clave es una llave. Y la llave puede ser maestra y abrir puertas o puede abrir alguna puerta en particular. La clave de la enseñanza de Cristo es la llave maestra que abre todas las puertas. Pero como las enseñanzas en plural, comprendan que estoy hablando de 2 niveles, la clave que se abre, esa clave abre la enseñanza. Llegaremos ahí hacia el final de la charla de hoy. Tengo nada más que 3 horas y firmar ejemplares, que les agradezco que tengan la amabilidad de haberlo querido. Hemos generado un momento cómodo, agradable, no esas filas interminables. Hay gente que ha llegado a estar 8 horas de fila para la firma de ejemplares. No quiero esas cuestiones, ya a esta altura quiero que estén también confortablemente, pero tenemos un tiempo limitado. Sin embargo, a lo largo de la charla de hoy desembocaremos en la clave. Pero para desembocar en la clave hay que pensar y hay que aprender a pensar el concepto de cuándo es clave. Por favor, ¿soy claro? Si yo ahora pregunto, ¿cuál es la clave de tu negocio? ¿Cuál es la clave de tu vida? Lo que fuera, que tengamos la rigurosidad con la misma enseñanza de Cristo de encontrar cuál es la clave que nos va a llevar entonces a avanzar y descubrir si esa clave es la clave o es una de las claves y entonces cuál es la clave. En la tradición hebrea, la idea es así. Tú vas abriendo puertas con las claves, son 11 puertas, el árbol de la vida hebreo, el método de la magia, bueno, no lo tengo ahí escrito, dibujado, pero el método de la magia, los 11 pasos del método de la magia, los 11 pasos del árbol de la vida de los hebreos, cada uno de ellos son una llave, pero hay una llave oculta en el medio, que de hecho en algunas de las imágenes del árbol de la vida, algunos lo dibujan y otros no, que es el paso 11. A veces no lo ves. Tú a veces ves los 10 pasos, el árbol de la vida hebreo, y le ves 10 llaves. En otros casos ves que hay uno ahí medio escondido, depende de ti si lo descubres o no, ya habla de ti, de un cierto nivel de percepción tuyo. La idea es esa, hay 10 llaves para encontrar la llave, y la gracia está en que cada una de esas llaves te obligan a un tramo más de un viaje interior, a encontrar la llave de tu vida. Hablar de la enseñanza de Cristo y hablar de la clave de la enseñanza de Cristo, entonces de entrada nos confronta ante 3 puertas, 3 llaves. La clave, la enseñanza y Cristo. ¿Con qué Cristo enseñó a encontrar las claves? Él lo encontró, esto que voy a decir, claro, yo no me puedo poner a argumentar todo acá, están los libros. Bueno, ahí lo tienen todo argumentado, documentado, desarrollado. Yo acá voy diciendo titulares muy bien, voy a intentarlo al menos, muy bien en la consecución para que no se te haga caótico, pero muchas de las cosas que estoy diciendo, tómalas como hipótesis de trabajo. Ahí verás las documentaciones, los desarrollos, yo he dado plenarios
décadas al respecto. Pero entiéndanme de este modo. Partamos de una hipótesis. Cristo en los años llamados oscuros, es terrible que llamen oscuros a los años de su viaje interior. Ya es terrible, es un metamensaje espantoso. Viaje interior igual, momento oscuro, tiempo perdido, tiempo... Cristo en los años oscuros, hasta donde llega la Biblia oficial, es que fue para el este y dice que llegó a Egipto. De esto hay pruebas claras, bastante contundentes, en estos apócrifos de los que te decía, esos evangelios que no figuran en la Biblia oficial, como por ejemplo el de Tomás que te nombré, y hay 300 más. Hay evangelios que constituyen una carilla nada más, y hay evangelios que son más largos que los evangelios publicados. Bueno, no obstante, no hay duda, en la Biblia misma oficial dice que fue al este y que llegó a Egipto. Los apócrifos hablan de que el viaje fue un poquito más largo, fue de 5.000 kilómetros y llegó de Palestina a la India, al Himalaya directamente, a un templo en particular del Himalaya. Yo este lunes tengo que dar en un congreso una grabación que se va a hacer, que después se va a dar abierta por internet, donde mucho de esta cuestión lo tengo que desarrollar desde un lugar muy particular, el tema de su relación a la Magdalena. Ahí se desarrolla mucho de eso. ¿Por qué? Porque en ese viaje él fue a, por favor entiéndanlo como lo voy a decir, a aprender. Listo, te sacaste la mochila de piedras. ¿Cristo aprendió? Si Cristo aprendió, está en igualdad de condiciones que nosotros. Es grandioso. Ya no es un Cristo que nace de una madre virgen. Mi madre cuando yo nací no creo que haya sido virgen, no tengo información y creo que la tuya tampoco. No te sirve un tipo que nace de una madre virgen, no me sirve. Un tipo que muere y resucita, no me sirve. Un tipo que toca a alguien y lo resucita, no me sirve como modelo si yo me lo quiero tomar en serio. Me sirve para ponerme en la platea y mirar, mirá vos lo que podés hacer y yo no. Es que ese es el lugar que nos dan. Un lugar de absoluta pasividad, objetos deslumbrados mirando a la divinidad fuera de nosotros, con la promesa de que al final de morir de la muerte, quizá que te encontrarás en el plano con Él, en el plano en el que Él está. Ni siquiera que tú accederás a un plano de divinidad, sino que, bueno, sentado a la diestra de. Bueno, ubicados en la clave que Cristo voy a ubicar ahora, que aprendió, quiero que quede claro, esto es lo que se enseña en la India, en los llamados caminos espirituales. Cristo aprendió, y yo he demostrado en muchos plenarios, y lo he demostrado casi inventariadamente, o sea, he puesto de un lado y del otro lado. Mira lo que enseñó Cristo en tal lugar, ta. Ahora, no era Cristo, era Buda. Te hago una broma de mal gusto o de excelente gusto. Vos te creías que yo te había dicho Cristo, no podés diferenciarlo. ¿Me entienden que estas son maneras? Claro, no hay comprobación fáctica de una foto que muestre a Cristo y Buda juntos, pero Cristo aprendió o lo mismo que Buda o del budismo, que tenía 6 siglos antes de que Cristo llegara ahí. ¿De dónde aprendió Cristo? De Buda. ¿De dónde aprendió Buda? De Krishna. Y el camino de Krishna se aprende en la India. La palabra Cristo y la palabra Krishna no coinciden porque sí. Quiero que se entienda que en nepalí, ¿cómo se dice Krishna en nepalí? Cristo. Y Cristo estuvo ahí. ¿Cómo se dice Krishna en el idioma, en la lengua nepalí? Cristo. Si tú en nepalí quieres decir, te estás hablando de Cristo, no sabes si estás hablando del de la India o del de los hebreos. Decirte lo que voy a decirte ahora, listo. Entonces, por favor, comprende que no viene de una hipótesis o de una opinión o de algo que en principio puede ser esto o puede ser cualquier otro. Así se enseña en la India. Se enseña a encontrar la clave. De hecho, Krishna a sí mismo se nombra muchas veces como yo soy la clave, así como Cristo dice yo soy el camino. Yo soy la clave, la llave que abre la puerta del camino. Krishna se nombra así. ¿Qué implica esto? Implica cuestiones muy serias. Hay una vía por la que se hallan las claves en las cuestiones. Hasta hace 10 minutos tal vez no te lo habías preguntado nunca en tu vida. Si yo quiero encontrar la clave, ¿qué tengo que buscar para encontrar la clave? ¿Qué tengo que encontrar? Esto que voy a decir ahora es un razonamiento alquímico. Se llama ¿qué en qué? Ir desbrozando un poco las cuestiones que son muy duras para ir viendo qué hay en eso que hay, hasta llegar al talco, digamos, a la sustancia más imposible de continuar desbrozándola. Bueno, ¿qué en qué? ¿Qué tengo que encontrar si lo que quiero encontrar es la clave de algo? Bien, emprenderemos ese viaje. Un viaje hacia, primero, las claves. Me conformaré hoy humildemente, ya sé que humilde y argentino es una nueva era, nunca se encuentran, es una era nueva en el mundo, bueno, ok, para eso estamos. Me encontraré humildemente satisfecho si logramos desarrollar 3 claves con las que encontró la clave. Las claves son 11, pero las 3 que yo voy a ubicar acá son las primordiales
que te llevan a las otras llaves también. ¿Está claro esto? Esto es muy, muy concreto. Hoy vamos a desarrollar acá las 3 claves que Cristo fue desarrollando, que en su historia nos muestran que son claves por las que finalmente Cristo fue clave en la historia de la humanidad. Cristo fue clave porque accedió a cierta clave. Y esa clave es la misma que necesitas tú y necesito yo para entrar en esta era en la que hemos elegido encarnarnos. El viaje es estimulante. Y como ves, no trato de revoleártelo por la cabeza, trato de entusiasmarte. Por lo tanto, desajustense los cinturones, porque la gracia de este viaje está en el zamarreo. Es como cuando, está claro. Bueno, comprender que de entrada vamos a hablar de la clave con estas referencias que estamos diciendo, nos lleva directamente a que la clave tenga que estar en términos de la historia y en la historia de quién hablamos cuando hablamos de Cristo. Yo puedo decir que acá de entrada vamos viendo que puede haber una clave histórica, ya es una clave. Otra clave, la relación a su familia, es otra clave. Otra clave, la relación a sus discípulos, es otra clave. Otra clave, el mito, y cuando digo el mito ya ahí estamos en apuros. ¿Por qué? La familia. Tú puedes decir, en mi vida una de las claves fue mi familia. Lo puedes perfectamente aplicar a ti. Ahora, ¿qué aplicó Cristo como clave ante la familia? Quiero saber eso. Es decir, ¿qué clave tengo que seguir de Cristo para que de mi familia yo pueda obtener una clave que me abra puertas hacia algo parecido a lo que Cristo enseñó? Lo mismo puedo decir, discípulos, tú como discípulo, piénsate, tú como alguien que de una vez por todas, para eso te encarnaste en esta nueva era, humano, para terminar la historia del discípulo eterno, comprometerte con un lugar de maestro en tu vida. Entonces, cuando decimos discípulo, estamos diciendo algo que todos hemos atravesado. De nuestra familia todos hemos atravesado. El lugar de discípulo puede ser discípulo de un tío, o puede ser discípulo de un maestro, o discípulo de un sistema universitario, pero también tú haces ese viaje en una universidad para un día ser maestro en tu vida. ¿Cuándo empieza el lugar de maestro? Para no estancar la vida en el camino del discípulo eterno. Estas claves están en la historia, que a su vez es clave. Lo que acabamos de ver de entrada es que si tú te atreves a considerar a Cristo no como alguien que nació divinizado, sino que tuvo una historia, ya esa es otra clave, de entrada. Es muy distinto si yo creo que tengo que abrir la puerta de la divinidad para encontrarme con Cristo, o preguntarle a Cristo, como yo le pregunté, estudiándolo psicoanalíticamente, desde mi formación psicoanalítica. Yo siempre digo, metafóricamente, puse los textos de Cristo en el diván. Me gusta más decir, puse a Cristo en el diván de analista y le pregunté, no nos mintamos con el mito que nos pretende hacer creer que naciste divino. Naciste como cualquier humano. ¿Cuál es tu secreto? ¿Con qué entraste en un lugar en el cual, cuando hablamos de ti, no sabemos si hablamos de un humano o de un divino? Puedo perfectamente tomarlo como hipótesis de trabajo, pero esto ya es entrar en la historia que, como ven, atravesará el mito. Pero a su vez, cuando digo mito, no me refiero solamente como clave el mito a través, no, está mal, el mito a partir de Cristo, que por supuesto es parte de lo que hay que ver como clave. ¿Por qué se armó ese mito? Ese mito del hijo, del nacimiento de una virgen, superpoderes, cosas que a nosotros no nos sirven. ¿Por qué se armó ese? No, me estoy refiriendo también a qué mito siguió Cristo. Él siguió un mito. O sea, si él siguió un mito, yo quiero saber qué mito siguió. Cuando yo te digo, Cristo siguió la enseñanza de Buda, que a su vez siguió la enseñanza de Krishna, por enseñanza en Occidente entendemos más o menos como algo así como leer una cantidad de libros, repetir bien lo que dicen los libros y ya está, ya sabes, te recibiste de algo, estás diplomado. Eso no se entiende así en los lugares donde Cristo aprendió. Se entiende por impregnarse de otros mitos. Esto es grandioso. Si tú en tu vida tienes alguna cuestión que crees que es un problema, ¿sabes por qué crees que es un problema? Porque hay un mito que te dijo que eso es un problema. Si tú te crees que lo malo y lo bueno está codificado de por sí en la naturaleza, ¿por qué en otras culturas lo que es malo es bueno en la de al lado y viceversa? Ese concepto de qué es malo, qué es bueno, Cristo lo varió absolutamente. Y lo vamos a ir viendo, aunque sea en titulares, concretamente a lo largo de lo que vamos a desarrollar o de lo que ya estamos desarrollando. Pero yo quiero que se entienda con mucha claridad. Cristo no solo importa en qué pasó en el mito que se armó a través o a partir de él. Importa más aún en qué mito siguió él que dio vuelta a todo, que a él no lo frenaban las cuestiones que lo frenaron a todos los demás. Si tú te crees que es porque él sabía algunas cosas que los demás no, quisiera que de entrada pongas eso en principio
en el cajón de las desilusiones. Hay gente que sabía más que Cristo de lo que hablaba Cristo en la época de Cristo. Le enseñaban a Cristo. No me refiero solo, y no es poco lo que voy a decir, fariseos, de los que Cristo debatía y le tomaban examen a Cristo. Casi siempre el que sabe más le toma al que sabe menos. Cristo supo menos. ¿Quién encontró la clave? Cristo. El saber no era una clave. Cristo aprendió con maestros. Algunos están veladamente nombrados en la Biblia y otros tienen que hacer trabajos enormes que yo he hecho y con mucho gusto puedo decir, como lo ubiqué en alguno de los que viste antes, bueno, el maestro de Cristo por tales y tales y tales y tales se deduce, fue tal. Decirte que Cristo aprendió de un maestro Gamaliel, que a su vez aprendió de otro maestro y que Cristo tuvo contacto con esa misma rama de enseñanza, es decirte que en principio Cristo aprendió, que Cristo no nació sabiendo y que no le llegaba por emanación divina la respuesta correcta en el momento y siempre salía triunfante por lo que él sabía que los demás no. Ni sabía tanto como otros, ni su clave estaba en el saber. Y la mejor muestra está en que había gente que sabía más que él, e igual no lo podían jamás poner en aprietos en los que él saliera perdedor del aprieto, aunque sabían cosas que él no. Esto es fundamental porque entonces nos va a llevar al punto clave. Y acá empezamos. Yo les voy a proponer que hagamos, ¿vieron esas películas donde al principio te muestran el final y después toda la película es para... para entender lo que de entrada ya sabe que termina así? Bueno, la clave de la enseñanza de Cristo la encuentra en esta frase en particular, en este punto en particular. Cuando yo escribo algo y les pongo el texto, es mi esperanza que lo leamos juntos. No que mientras yo hablo y molesto con el ruido que hago con la garganta, tú tengas que dividir tu atención leyendo ahí, no sabes. Cuando lo pongo, y no siempre vamos a leer todo lo que pongo, porque he citado párrafos enteros a veces, porque el párrafo contiene una parte que es la que cuenta. Kairos tou poiesai akirios. Te lo digo en griego, lo cual ya es todo un tema. ¿Ves que no quiero que lo leas apurado? Te voy a dar una noticia. Cristo prácticamente hablaba poco o nada griego. La Biblia que tú lees viene del griego. Y si tú le dices a Cristo conceptos del griego, Cristo no los entiende. Y lo que hacía Cristo para hablar en griego era un motivo, vuelvo a esa palabra que antes usaba, porque Pablo prácticamente es el creador de esa palabra, discípulo de Cristo, digamos, en imágenes, en sueños o de Cristo en carne adelante de él. Llegaremos a ese punto. Sin embargo, quiero que entiendas, el creador del marketing, se puede decir que fue Pablo, el lograr armar la posibilidad de un producto invendible. La fe en alguien que ni se sabe si está vivo o muerto, que nadie conoció de los que él le hablaba. Bueno, ok, es grandioso todo lo que se puede aprender desde esa misma clave en la cuestión. Uno de los 11 pasos del método de la magia es el paso del mercader. Uno de los mejores que te enseñan eso es Pablo. ¿De quién lo aprendió ese muchacho que era tan bruto y tan torpe hasta que conoció algo que llamó Cristo? Bueno. Por lo pronto quiero que se entienda. Cuando Cristo hablaba en griego, hablaba por razones de marketing. Era una zona hiperfronteriza. Vosotros en Barcelona tenéis facilitado esto, porque aquí es una zona muy cosmopolita. A mí me encanta, voy por caminando y acá escuché árabe, italiano, alemán, griego. ¿En qué país estoy? Bueno, entenderlo así es entender. Bueno, ¿qué haríamos? Hablaríamos inglés, más o menos todos en un promedio. Al final, desde la esquina hasta la otra esquina, pudimos hablar con todos. Cristo hacía eso. Cristo hablando griego era más o menos del siguiente modo. Haré un papelón. Cristo bien lo vale. How touch the piano John Lennon. How touch the piano John Lennon. ¿Qué acabo de decir? Algo que alguien que sabe que sabe inglés me va a decir, este muchacho no sabe inglés. Sin embargo, todos me entendieron igual. Solamente touch sería, ¿no? La palabra que tendrías que es que touch, tocar, no. Pero si yo hablo inglés, no puedo decir how touch the piano John Lennon. Tengo que usar play, tengo que usar otra estructura de verbo, gramática. Sin embargo, así hablaba Cristo y lo entendían todos. Cuando hablaba en griego, o sea, hablaba muy poco en griego, era en las zonas donde más o menos, si yo decía I want de baño, sabían que lo que quería era hacer pis. Más o menos me mandaban de esa puerta. Ok, del griego vos pasaste al latín y del latín al castellano. Y vos te crees que eso que estás leyendo tiene algo que ver con Cristo, que de griego sabía poco, de latín sabía y sabía poco, pero sabía, este es un punto que como investigador te tiene que importar.
Cristo charló con Pilato en el momento previo a la crucifixión. ¿En qué idioma hablaron? Esta es una pregunta importantísima. Si habló con Pilato, quiere decir que hablaban. Nunca un conquistador desciende a hablar en la lengua del conquistado. O sea, Pilato no podía hablarle en hebreo porque, digamos, hubiera sido defenestrado por los romanos. ¿Qué les quedaba? Griego. No hay prueba de que Pilato hablaba griego. Pilato hablaba latín y Cristo le pudo seguir más o menos el latín. O sea, Cristo hablaba griego, Cristo hablaba latín, pero no eran sus lenguas. Cristo hablaba hebreo, sí, con la familia, la madre y los hermanos. Nada más. ¿Querés llamarlos primos? Bueno, comételo, está bien. Toma el caramelo y comételo. Con la familia, los hermanos, la madre, hablaba en hebreo. Pero el idioma en el que Tomás tomaba apuntes era con lengua aramea, que es la lengua en la que Cristo hablaba normalmente cuando hablaba de enseñanza. Así como los egipcios tenían el bajo relieve, que era para una cosa, la historia, y el alto relieve para otra cosa, para las profecías. Y si hablaban en bajo relieve, si hacían un bajo relieve, vos no tenías duda, estaba hablando de la historia. Cuando Cristo hablaba en arameo, estaba enseñando. Y cuando Cristo estaba enseñando, recurría al arameo. Pero a veces, por las zonas fronterizas, tenía que intercalar palabras en otro idioma. Mi ejemplo más poderoso al respecto, porque a mí me conmocionó y me abrió muchas puertas, fue la famosa frase idiotizada, inaplicable, mentirosa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchachos, sale más seguido a la calle. ¿Sabe cuántas cosas conozco de la verdad y no por eso me libero de eso? La verdad es que los políticos son corruptos, ya estamos liberados de la corrupción política. Si eso fuera así, la enseñanza de Cristo es entre ingenua, inútil, Pedro, ¿tú me amas? Sí, maestro, yo te amo. No, Pedro, tú no me amas. Pedro, ¿tú me amas? No, 4 veces se lo pregunta. Yo me parece la charla de un adolescente y vos me querés. No, yo sí no, vos no me querés. Sí, yo te quiero. No, vos no me querés. Cada vez que Cristo usó ahí la palabra amor, usó una palabra en idioma distinto. Cuando Cristo dice conoceréis la verdad, usa la palabra en un idioma. Y la verdad os hará libre es la palabra en otro idioma. Y esas dos concepciones de la verdad a ti te las traducen por igual. Todo es amor, todo es verdad, todo por el mismo precio. Bueno, cuando entendemos así las cuestiones, quiero que entendamos. Hay un momento en que Cristo dice algo que no lo dice en griego, pero yo te lo traigo en griego porque en algún lugar tenemos que avanzar, que es kairos tou poiesai akirios. Esto se traduce como: la hora ha llegado, es tiempo para que el Señor actúe. El Señor mueve la tierra, vibran las paredes cuando alguien dice: yo voy al lugar de Quirios. Esto es una decisión que tomó Cristo. Ahora, recién ahora, estamos hablando de Juan. Juan no son tantos capítulos, Juan, del 10 para adelante, ya estamos prácticamente en la cruz. Juan empieza, no le importa nada la historia, la infancia, todo lo que le importa a la iglesia. Lo que le importa es la enseñanza. Cuando estamos hablando de este Cristo, estamos hablando de alguien que dice algo así como si yo dijera acá: llegó el tiempo de que yo ahora me haga presidente. Pensá, Señor, Kairos tou poiesea Quirios. Quirios era alguien que tenía una palabra, y no es que los subrogados lo iban a... porque yo digo presidente y podés pensar, bueno, un sistema político de un país. Quirios era adquirir la palabra para que entonces lo que él dice se cumpliera. Lo que él dice se cumpliera. No lo que él dice lo cumplieran los demás. Entonces, si él dice que la tempestad se detenga, solamente un Quirios puede exigirse eso. ¿Empezamos a comprender? Si él dice cuestiones tales como tu fe te ha salvado, entonces él está hablando desde un lugar de Quirios, porque ya ves que no es su palabra se cumple porque lo obedecen. Es cierto, a Cristo lo obedecían. ¿Quién? Los hermanos, porque los hermanos eran menores y los hebreos tenían que obedecer al hermano mayor. Por eso muchas veces vive peleándose con los hermanos, ya lo vamos a ver enseguida, con la madre. Vive peleándose por cuestiones en las que lo tienen que obedecer y ellos, si es por ello, no lo harían, no lo querían hacer, lo hacían a regañadientes, lo hacían mal y muchas veces lo hicieron poco, lo que él les ordenaba, pero no se podían oponer. Esto era una cuestión que era así. Cuando yo digo kairos tou poiesai akirios, bueno, yo he dado plenarios enteros sobre esa frase. Poiesai nos remite directamente a un verbo único que se usa para una sola cosa, 2 puntos, lo que hace Dios. Se está decidiendo a sí mismo en un lugar de una, como cuando decimos el Señor tal, no, el Señor. En nuestro idioma, por eso te lo traigo en griego, porque tenemos esa posibilidad, una cierta polisemia donde con una palabra yo puedo estar hablando de alguien o con esa misma palabra de alguien que trascendió la noción de alguien.
Si yo digo, el Señor ordenó que, y voy a ubicar un verbo, por ejemplo, el Señor ordenó que se detenga la tempestad, vos no tenés duda de qué se está hablando desde un lugar en el que o se cree divino, o es divino por algún motivo, o por lo menos lo está postulando como una decisión. Entonces, la hora ha llegado, es tiempo para que el Señor actúe, es la escena final en la que Cristo encontró la clave. A partir de ahí empieza el Cristo, del cual efectivamente lo que aprendemos es lo que cambió la humanidad. Hasta ese momento ni a los hermanos los había convencido, mucho menos aún a la madre, con todo cariño y respeto. Una madre judía no es muy fácil de satisfacer ni de convencer. Era lo que tenía Cristo. Encima una madre judía que tenía de ese hijo la esperanza de que ese hijo le iba a ser por lo menos sagrada, divina o famosa, pero por motivos que a él no le interesaban. Ya llegaremos a eso. Cuando él se ubica en ese lugar, quiere decir un tremendo viaje interior. Como todo viaje, sería interesante ver de dónde fue a dónde fue. De acá a acá. Te dije, después del capítulo 10 estamos en la hora ha llegado, es tiempo de que el Señor actúe, Kairos topo y Esaía Kyrios. Juan, mirá vos, yo tomo a Juan porque, insisto, es el único que lo conoció, de los cuatro es el único que se interesó en la enseñanza y no tanto en qué hizo, dónde fue, a qué ciudad, le importaba muy poco eso a Juan. Juan empieza, esto vale, por lo que dijimos antes, vale ubicarlo, Juan empieza ¿con qué? Con prácticamente la transcripción de un Veda hindú. El Yajur Veda es prácticamente el inicio de Juan. En el inicio era el verbo y el verbo se hizo carne, eso no lo inventó Juan, eso está en los Vedas hindúes. Y Juan se supone que había aprendido de Cristo, manera absolutamente indirecta, pero totalmente fulminante, lógica, de que entonces Cristo enseñaba hinduismo, lo que hoy llamaríamos hinduismo, que no es hinduismo, hoy lo llamamos hinduismo y pensamos en los Hare Krishna cantando en la calle. No es eso. Yo estuve en la India y nunca vi un Hare Krishna cantando en la calle, te lo juro. Bueno, lo que digo es, la enseñanza que en la India se llama Sanatana Dharma, enseñanza perenne, enseñanza única, enseñanza eterna, enseñanza continua. Esa enseñanza de continuidad pura es la misma a la que hoy tienes que acceder si quieres acceder a la misma a la que accedió Cristo. Este Cristo está diciendo algo que solamente se accedía por ahí. ¿Por qué? Porque iba a hablar con verbos, poiesai, a los que te lo voy a decir de una manera fácil. De cada una de estas cosas hay tanto, pero tanto que iluminar, que aprender, que te ilumina. Poiesai se usaba para decir, el universo me va a respetar mi palabra. ¿Comprenden? Si no, no es poiesai. Poiesai se define como lo que hace que algo se haga divino. Paró la tempestad. Bueno, paró la tempestad. No, la paró él. Ah, momento. Eso ya no es se frenó la tempestad. Alguien la frenó. Eso es poiesai. Kyrios, traté de hablar de esto. Kyrios es el Señor. Uno dice, desde hoy yo voy a hablar en un lugar en el que poiesai, generaré con mi palabra como el Señor. ¿Te das cuenta que hay alguien que está anunciando que encontró una clave de divinidad en él? Tan divinidad, de la que no hay duda, que ahora dice que empieza el tiempo Kairos. Y Kairos es el tiempo en el que un humano se encontró con lo divino. Kairos, ¿sabes qué es? Yo leí un libro. Ah, no lo escribí. Bueno, casualizar es un neologismo, un verbo que ubiqué para uno de los títulos de uno de mis libros. Casualizar es Kairos. ¿Qué es? Generar tú la casualidad que tiene sus leyes, que tiene sus claves. ¿Para qué? Para conectarte con lo que si no es por casualidad jamás te conectarías. Eso es Kairos. Cuando tú tienes una casualidad, puede ser favorable o desfavorable. Eso es lo que incita a que el humano tenga que entrar en ese terreno en el que como humano no puede manejar la cuestión. Saliste a la calle, tú querés encontrar un empleo, saliste a la calle, te encontraste justo con alguien que te cuenta que entró a trabajar en un lugar, que están buscando a alguien, que parece, eso es un kairos. Eso es lo que Jung llamó sincronicidad y eso es lo que tiene que aprender a hacer quien quiere hablar desde el Kyrios. ¿Vamos bien? Kyrios, kairos, poiesai. Kairos se define técnicamente el tiempo en el cual el humano se encuentra con Dios. Cuando a Buda lo quieren matar, le tiran una roca desde una montaña y al caer la roca queda detenida contra los peñascos. Uno dirá, fue una casualidad, si no hubiera muerto, eso es Kairos.
Cuando a Buda lo quieren matar otra vez, siempre los quieren matar, siempre es así la historia, el humano tratando de matar a lo divino. ¿Cómo hemos cambiado? Ah, por Dios, cómo horroroso que hizo la humanidad. Hoy ya ni se acuerda de lo divino. Ya lo mató. Dios ha muerto, decía Nietzsche. Sí, porque lo mató el humano, le respondió Lacan. Sí, lo mató el hombre. Bueno, sigamos. Digo, cuando a Buda le tiran un elefante borracho para que lo arrolle en el camino al carro, cuando iba Buda en un carro y la idea era que un elefante borracho pasara y como un camión destroce a un auto precario, el elefante le dieron tanto vino que se durmió 100 metros antes de llegar al cruce. Eso es Kairos. Ahora, también puede ocurrir al revés, que justo la piedra se cae cuando vos estabas en el baño tranquilo y donde menos podía caer una piedra, ahí te cayó en la cabeza. Kairos puede ser favorable o no. Al Kyrios, el Kairos no le puede ser desfavorable. Yo ahora quisiera que entiendas. Supongamos que vos pensás, ¿qué hubiera pasado si a Cristo lo bajaban de la cruz en un momento anterior o posterior? Hay que ver qué pasaba. Porque el mismísimo Pilato, cuando lo va a José de Arimatea a pedir el cuerpo a Pilato, le dice, quiero el soma. Y Pilato le dice, ¿el soma? ¡El toma! Esto es un fallido que está en la Biblia. La gente no lo lee, se le corre la paginita, se le pegan, se la venden con liquid paper para que no la lea. Pero la gente no ve que lo que fue a pedir José de Arimatea era un cuerpo vivo. Soma es cuerpo vivo, toma es cadáver. Y se equivocó. Si uno agarra esa punta escuchándolo en la línea original, toma ese hilo de Ariadna que te saca de la idea de que Cristo murió y entonces resucitó. ¿Por qué Cristo en realidad murió y entonces resucitó? Bueno, deja de contradecirte. Bueno, no me contradije tanto, pero recién sí. Quiero que entiendas que Cristo resucitó. Resucitar no significa volver a la vida, significa despertar. Entonces entendamos que cuántas casualidades a favor tuvieron que haber para que el lancero que le clavó el lancilus, que se llamaba, o sea, la espada filosa puntuda, no meta demasiado adentro como para que le perfore el hígado y muriera. Para que si lo bajaban de la cruz demasiado más tarde, ya estaba absolutamente imposibilitado porque se moría en la cruz todo el mundo por paro cardiorrespiratorio. Trata de respirar colgado y encima herido. Que si le hubieran hecho, ¿comprenden? ¿Cuántas casualidades favorables se tuvieron? Entonces uno dice, ¿eso fue un fraude? No, esa es la prueba de su divinidad. ¿Cuál? La constelación de casualidades kairos que se tuvieron que dar para que el Kyrios se revelara. ¿Por qué el Kyrios? Porque tenía que cumplir esa profecía o él no era el kairos. ¿Comprenden? Estas exigencias las tenían los hebreos. Igual que vos decís, bueno, yo tengo que cumplir, ¿qué? Para estar en condiciones de operar a un paciente quirúrgicamente, necesito cumplir un requisito, recibirme en la universidad. Para ser el Mesías tenía que cumplir requisitos, cumplir ciertas profecías. Por eso a cada rato Cristo quiere que, como si hubiera una secretaria tomando apunte ahí, para que quede cumplida la profecía. Esto lo hago para que se cumpla la profecía. Quería que quede claro que él estaba logrando cumplir una a una las profecías. Bueno, esto nos lleva más a la historia de Cristo, pero quiero que entiendan. La clave que acá empieza a ubicar, ¿cuál es? Acá y acá es como si fueran dos Cristos completamente distintos. Entre 15 capítulos que hubo, un viaje, escena inaugural, un Cristo bastante primario, peleándose con la madre. No hay la imagen que uno esperaba de Cristo. Sin embargo, para que precisamente Cristo te sirva de guía, entiende, a ti no te pasa, pero a todos los demás sí. Se pelea con la madre, se pelea con la esposa, se pelea con los hermanos. Qué distinto un Cristo que siempre tiene la palabra exacta para nunca pelearse con nadie. A mí no me sale. Si yo quiero aprender de este Cristo peleándose con la madre, a este Cristo en esta grandeza donde ya no se le iba a oponer el universo, ¿qué hubo en el medio? Comprenden que acá hay un viaje interior que a todos nos tiene que importar, porque yo sé que muchos de ustedes deben estar de este lado, quizás, ¿no? Pero de lo que no tengo duda es de que de este lado nos encontramos seguro. Cuando él le dice a la madre, ¿pero qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Otro día hablamos de qué es el famoso milagro, esta es la escena de las bodas de Caná, en qué consiste el famoso milagro. Cada milagro ha sido explicado en la historia oculta de Cristo, en los textos que mostré al principio. Pero no viene al caso eso ahora, ¿qué pasó ahí? Lo que sí está claro es que él dijo ahí, mi hora no ha venido. No me puedo mostrar como si efectivamente yo pudiera hacer lo que vos me estás pidiendo, le dice a la madre, que le pedía supuestamente, nene, mandate un milagro, se acabó el vino. Para eso era. Pero vos te das cuenta, o sea, se acabó el vino, hace un milagro. Semejante estupidez, uno podría decir, ¿tiene algo que ver con la divinidad o con el capricho de una madre? Ok, por lo pronto me importa de esto que tengas clara, pero conmensurable muestra de que algún día Cristo
encontró alguna clave, por la cual dijo: mi hora ha llegado, porque el mismo Cristo había encontrado la clave para el otro lado. Tenía plena conciencia de que aún no había llegado su hora. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el viaje por el cual de pronto, de mi hora ha llegado, podemos entender que inició en un lugar donde Él no nació en una hora divina? Esto, la hora ha llegado, porque es tiempo de que el Señor actúe, es el inicio del viaje, que nos pone entonces, por favor, si soy claro me lo dicen y si no también. Te juro que yo todo esto ya lo sé, estoy tratando de transmitirte cosas que te sirvan, y que te sirvan no para entender a Cristo simplemente, sino para lo que Cristo pedía. Sed santos, porque yo soy santo. Él quería que seas como Él. Si no, no estás siguiendo a Cristo. Cristo pedía que sean en el mismo estado de Él. No que miren qué bien el viaje que hice yo interior. ¿Está claro esto? Sed santos porque yo soy santo nos lleva de entrada, con lo que ya recorrimos, a la primera clave. Subclave, porque dijimos, vamos a acceder a 3 claves menores para la gran clave mayor. Nacimiento humano. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, lo tenía claro. No, yo no puedo operar todavía. Un médico que diga, pues yo, dale, mira, opérame. No, yo no puedo operar. Tengo conciencia de que todavía no soy el médico, el doctor, no soy el quirios. Pero esto quiere decir, no naciste médico, más bien tarado. ¿Qué te creías, que nací médico? Bueno, igual de tarado me tengo que sentir si creo que Cristo nació divinizado. Cristo lo contradice claramente, y me estoy manteniendo en los evangelios que podés comprar en el kiosco, perdón, en la iglesia de la esquina. Ay, esos fallidos terribles. Y me mantengo en el evangelio canónico, digo, el que se compra en cualquier iglesia, ¿está claro? O sea, no me estoy diciendo una frase extraña de un apócrifo extraño que hay que contarte la historia de eso. Te estoy diciendo, la Biblia dice estas cosas con total claridad y ni siquiera estoy viendo contradicciones entre evangelios. Estoy diciendo un mismo evangelio te aclara primero una cosa y después la otra. Bien, esas dos cosas dicen: Cristo nació humano, no nació divino, y tuvo entonces, al tener un nacimiento humano, si me ayudan, así no tengo, ahí está. Al tener un nacimiento humano, que aprender a abrir una botella, que no se abría. No es que ábrete botella, tuvo que aprender. Ok, el nacimiento humano nos ubica entonces en una de las claves. ¿Por qué? Porque, insisto, en que no pierdas de vista que si tú quieres usar las claves de la enseñanza de Cristo y para ti no naciste con la hora divina de tu lado, no las podrás usar. A mí me tranquiliza enormemente que a través de lo que dediqué mi vida a estudiar, las vidas de Cristo, Buda, Mahoma, Krishna, Lao Tse, Confucio, Milarepa, Sankara, Sozán, el collar más brillante de la humanidad, de las cuales las 4 más brillantes joyas son Krishna, Cristo, Buda y Mahoma. Mahoma no me lo confundan con el Islam, como no me confundas a Cristo con el cristianismo y no me confundas a Buda con el budismo. A veces a los periodistas les decía yo, tenés claro que Cristo no era cristiano, ¿no? Y les daba risa, es como que la idea que uno se cree que se habla del cristianismo. Tenés claro que Buda no era budista, ¿no? Tenés claro que Mahoma no era maometano. Si tú no te quieres encontrar con Cristo, el cristianismo es el camino seguro para eso. Bueno. Ok. Ubicado esto, digamos, nacimiento humano es una clave enorme. A cualquier persona que simplemente va a la iglesia con su buena intención de encontrarse con Cristo, le dice, Cristo nació humano como cualquiera, y lo tiene que fagocitar para ver si tú no eres el anticristo al decirle eso. El anticristo es el que te hizo creer que Cristo es el que no le sirve de modelo al humano. Si Él no nació humano, ¿cómo te puede pedir ser santos como yo soy santo si tú no naciste santo? Él sí. Ah, qué vivo. Está claro que esto es una clave. Nacimiento humano, que por eso yo quiero que se entienda, nacimiento humano significa nacimiento en un estado de paz, armonía, o nacimiento más o menos así. Ya sé, no se lee bien porque no quiero que lo leas de antemano y no quiero que lo leas todo, pero entendeme. Nacimiento humano significa algo así como que un día vos estás trabajando, o estás en lo tuyo, o estás con tu amor, o lo que sea, y te vienen a buscar. José Luis, afuera está tu familia. Mirá lo que responde Cristo. ¿Qué familia? Si esto no es un problema humano, si esto no es un enfrentamiento de una familia humana, te puse acá, está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. O sea, están todos los que se ocuparon de la vida de él. En cambio, Juan se ocupó de la enseñanza de él. Vienen los hermanos y su madre, este párrafo es muy conocido. Quedando afuera, lo llamaron y él les respondió.
¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que sigue la palabra de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es fundamental, porque te está diciendo la armonía que había entre la familia de Cristo y Cristo. Yo no voy a abundar aquí porque no me alcanza el tiempo si yo me pongo a demostrarte esto en cada detalle, pero te juro que lo hice, está en todas las obras que antes te dije. Hay lugares donde a la gente también se las vende con las páginas pegadas, justo ahí la humedad cayó y no se lo deja leer. La gente no se da por enterada de que dice abierta, clara, fuerte y explícitamente la Biblia canónica que compras en la esquina, evitemos decir que compras en la esquina, dice claramente, la familia lo acusaba a Cristo de loco furioso. Si eso no es un problema humano, si eso no es un nacimiento humano, la Biblia dice abiertamente que lo querían tirar por el peñasco. Que la familia les dijo, está loco furioso, no le den bolilla a este. Y entonces los que lo estaban escuchando lo agarraron y lo quisieron tirar por el peñasco. Obviamente que ese era un tipo en problemas. Ese era un tipo lleno de problemas que además no podía resolver tan fácilmente las cosas todavía. Ese mismo tipo que después con una frase daba vuelta a la situación y no solo no lo tiraban por el peñasco, sino que lo querían seguir. Comprendamos que ahí en el medio tenemos que entender que hay una clave. ¿Qué clave fue esa? Cristo entendió algo fundamental. ¿Qué función tenía la familia en su vida? Bien, escucho. Si esto fuera un plenario, donde uno puede, ¿qué función crees que tiene tu familia en tu vida? ¿Qué función crees que tiene tu familia? Bueno, uno dirá, me enseñaron el amor, la verdad, volvemos a pensar, ¿qué entendés por amor? ¿Qué entendés? Bueno, lo que viene ahora a tu yo no le va a gustar, así que te hablo a ti. ¿Queda claro? Que se corra de ahí el que cree de antemano qué es bueno y qué es malo. Dijimos que lo malo y lo bueno de qué depende, del mito que te decidió qué es malo y qué es bueno. ¿Vamos? Cristo nos enseñó a encontrar en la familia lo que ninguno de nosotros, a ver, lo voy a decir medio retorcido de entrada y lo vamos a ir aclarando. Cristo nos enseñó a encontrar en la familia lo que ninguno de nosotros no encontramos. Todos lo encontramos, pero ninguno lo queremos encontrar. ¿Fui claro? El concepto está claro. Cristo nos enseñó a encontrar en la familia, uno podría decir, si yo soy de la iglesia, de la misa, ¿qué no es? El amor de mamá, el respeto a los padres. ¿Y esto qué? ¿Dónde está el amor a papá, a mamá? Cuando lo quieren tirar por el peñasco, cuando Cristo les dice, madre, mujer, ¿qué tienes conmigo? No me jodas, el milagrito, dale. Porque ese era, hay que entender que ese era el contexto. ¿A qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora, yo no puedo hacer esto. Cuando Cristo se escapaba para que los hermanos no lo vieran, entonces sí, cuando los hermanos le decían, ¿por qué no te dejas de joder? Pero pensémoslo en tiempo actual, la palabra sería joder. ¿Por qué no te dejas de joder hablando tanto? Hacé milagros y demostrales que vos sos de la familia que somos nosotros. Pará, ahí está la clave. Para la familia de Cristo, con ser de esa familia, es todo lo que Cristo tenía que demostrar. Porque Cristo tenía sangre arónica, o sea, sangre sacerdotal de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel ya en la época de Cristo quedaban 2, no más. O sea, las otras 10 se les había llevado el diablo. Más o menos esa es la concepción. Las 2 que quedaban eran las más populares, pero quedaba alguno de las familias originarias que habían desaparecido y que entre ellas estaban las familias que verdaderamente importaban. La que tenía sangre de los sacerdotes de las primeras tribus de Israel y la sangre de David, del que logró que Israel, digamos, que los hebreos tuvieran identidad propia a nivel política, por lo menos, y militar. Cristo tenía sangre aarónica y sangre davídica. A ver, entendamos. Pensarlo así. Conocen acá a Perón, digo Perón porque de Argentina lo conoce todo el mundo. Alguien que sea el hijo de Perón y el Che Guevara. Una cosa así. Perón y el Che Guevara tuvieron un hijo. Otro día, la genética de Cuba era... Y solo en Argentina ocurren esas cosas. Bueno, entendeme, ¿está claro? Hagámonos a la idea de que, bueno, a ver, Nostradamus y Cleopatra de pronto vemos que tenían un antecesor en común. Uno dice, uy, qué tipo raro, ese debe tener a ese, ¿no? Bueno, Cristo era ese. En él estaban centradas las máximas esperanzas de Israel porque unía a las familias que según los mitos de Israel es de donde tenía que venir, de alguna de esas dos el Mesías. Él tenía el cartón completo. No era que podía venir de aarónicos, pueden ser estos, o de davídicos. Él era aarónico y davídico. Pará, ¿entendés lo que es esto? Un pasaporte a, vete a la higuera y espera que llegue tu momento. Cuando se te revele la cuestión, no tienes que hacer nada. Tú ya lo eres.
Te dije que no le iba a gustar a tu yo. Ya se está quejando. Yo quiero que entiendas. Él entendió que en la familia, que la familia tiene una función fundamental. En la familia hay que encontrar todos los no que te pone la familia, porque ahí, detrás de eso, estás tú. Bienvenidos al psicoanálisis, bienvenidos al viaje chamánico interior, bienvenidos al viaje en la India, bienvenidos. María y la familia en la precruz eran el todo no para Cristo. El todo no, era todo no. No tenés que hacer esto, no hace falta que vos... Lo único que tenés que hacer es mostrar que eres el hijo, que por primera vez confluyen en alguien sangre arónica y davídica, y cuando llegue el momento que se te va a revelar, porque tú eres el hijo de las 12 tribus, de las dos más preciadas de las 12 tribus, llegará el momento en que se te revele, por algún motivo, que tú eres el que ahora tienes que decirnos a los hebreos que lo único que los hebreos queremos saber, ¿qué hacemos para liberarnos de los romanos? No le importaba otra cosa. En el Antiguo Testamento, la canzoneta eterna, el ritornelo es ¿cómo nos liberamos de los egipcios? ¿Qué progreso que hicieron? Nuevo Testamento. ¿Cómo nos liberamos de los romanos? Esto te pasa a vos en tu vida todo el tiempo. ¿Cómo me libero de tal problema? ¿Cómo me libero de tal otro problema? ¿Cómo me libero? Cada una de esas cuestiones son límites que precisamente, no olvidemos que de ahí viene la palabra mito. Límites porque no vas más allá del mito familiar. Si entendemos esto como primera clave, estamos en la antesala de las claves siguientes. ¿Por qué? Porque lo que Cristo trató de buscar en la familia es dónde le hacía de límite y fue más allá de eso. Esto en principio constituye lo que en el viaje de la iniciación, en el viaje hacia la divinidad, en el viaje de los 11 pasos de la magia se llama el camino del héroe. El que va a buscar al guerrero en sí mismo, que jamás lo va a confundir con un combate hacia afuera. ¿Quién enseñó esto? En su obra Cristo buscó los límites que le ponía a la familia, que le decía a todo que no. Al revés de lo que podemos pensar. Es porque simplemente no lees lo que dice la Biblia, y estoy hablando, insisto, de la canónica. En la familia de Cristo había todas cuestiones que siempre estaban en contra de lo que hacía Cristo. No querían que Cristo haga eso. Ir a exponerse ante los fariseos, ir a exponerse con supuestos sermones que nadie entendía, ir a un lugar en la montaña, ir al desierto 40 días para, vaya a saber que vos tenés la sangre arónica y davídica, no precisás todo eso. Todo lo que él hacía es lo que precisa casual y precisamente se enseña en el viaje del héroe en la India. Krishna hizo lo mismo. Krishna le dijo que no a todo lo que la familia creía que tenía que hacer. ¿Esto qué significó? ¿Pelearse con la familia? No, todo lo contrario. Mientras vivió peleándose con la familia, fue cuando estuvo enroscado con, mujer, ¿qué quieres que haga? Se vivía peleando con los hermanos. Ir más allá de eso, nada tiene que ver con vivir peleando contra eso. Y si vivís peleando contra eso, ¿por qué no fuiste más allá de eso? Entendamos que esta clave nos sirve a todos. Vos me vas a contar todo lo que cites. Si yo te vuelvo a mi pregunta de 10 minutos atrás. Dime, ¿qué fue la clave? Dime las cosas claves en tu familia. Vas a buscar las cosas que sí. Muy bien, bárbaro. Yo no digo que la familia sea un problema en el que no vamos a encontrar cosas que sí. Más bien que vamos a encontrar cosas que sí queremos también y que sí, si no nos la dieran. No me tengo que poner a hablar de los valores de la familia, parece que tengo que pedir disculpas por lo que estoy diciendo. Ok, está bien, listo. La familia buena, bárbaro, está lindo. Pero entendamos que lo que Cristo hizo fue buscar los no en la familia, y a esos no es a los que uno por uno primero aprendió a trascender. En el viaje del héroe, primero en él buscó los mitos que le venían de los límites familiares, y eso lo enseñó Krishna. En el medio, ¿quién lo enseñó? Pues el mismísimo que se armó como eslabón entre Krishna y Cristo. Buda, ¿qué hizo? De la familia, vivía en un templo, tenía el padre que todos queríamos tener, el rey de la ciudad, tenía asegurada una vida genial, estaba aburrido de tan todo resuelto que ya lo tenía, las ninfas le bailaban, los tipos le traían el agua, no tenía que trabajar. Buda pidió, yo quiero ir más allá del límite del templo. El padre, ¿qué le hizo? Le disfrazó la ciudad de una sucursal del templo. Anda, pibe, anda. Un día tenés derecho, salí, anda a ver cómo es la vida. Ahí que buscó Buda los límites. ¿Y qué le favoreció? Kairos. El padre había puesto guardia, toda en las calles, le tiraban pétalos. Este era el mundo, está lindo, no está tan mal. Él iba y los pétalos, así.
¿Y qué ocurre? Kairos. Eso que acaba de ocurrir. Esto, para los que conocen lo que es el terreno de Kairos, se llama casualidad favorable. Escuché una tos. ¿Vieron que yo dije, lo estuvimos ensayando? Yo cuando diga esto vos tosé. Nos salió fenómeno. Bueno, la próxima será más fuerte porque si no... Ocurrió exactamente lo que acaba de ocurrir acá. Si te emocionaste, vas bien. Porque entendés que hay palabras que empiezan a polarizar la realidad a través de las palabras. ¿Qué pasó? El padre le había hecho expulsar de todo las 10 cuadras que él iba a conocer. Ya conociste el mundo, ahora no jodas más, listo. Puede creer que un buen cristiano tiene que mantenerse dentro del límite que la familia le transmite. El buen cristiano será eso, pero Cristo hizo otra cosa. Cristo no era un buen cristiano y por eso... Bueno, ok. A partir de entender esto y donde la clave la tenemos en el primero de los lugares de su clave, donde hay alguien que nació humano y pasó a un estado cuyo final, como Kairos, nos anuncia lo que ya no se limita ante lo humano, no hay duda. Segunda subclave, lo nombré todo el tiempo porque es la que entiendo que esa subclave, la segunda, es por la que entonces ya estamos hablando de alguien que si yo te digo que está divinizado, no crees que nació divino, sino que encontró un camino de divinidad. Eso se llama el viaje interior. La segunda subclave es la certeza de que si Cristo 10 capítulos antes decía mi hora no ha llegado y 10 capítulos después dice mi hora, pero con toda esa potencia que te lo dije antes, donde esa hora es la de que ahora cuando yo diga algo, el universo se tiene que manifestar a favor de lo que digo. Es facilísimo que no te salga. Supongamos que algún argentino fanfarrón dice, cuando yo llegue a Barcelona y tenga que darte al plenario, vas a ver lo que va a ocurrir. ¿Cuándo tengo que ir, Damián? No sé, siempre. El humano que le pone el todo, no sé por qué ser solamente la familia. Ok. ¿Cuándo nos toca en Barcelona? ¿Cuándo nos toca en México? Bueno, en cada lugar, doy un reportaje, publicito eso, marketing que aprendí de Pablo. Entonces digo, bueno, cuando llegue ese momento van a ver, el día del plenario hay sol, pero antes del plenario va a rondar la lluvia y no va a interferirte cuando empieza el sol. Eso es aprendido de Cristo. Kairos, tiempo favorable, Kyrios. ¿Cuándo llovió en Barcelona el miércoles pasado? ¿Cuándo llegó nuestro avión el miércoles? ¿Cuánto hacía que no llovía? ¿Cuándo volvió a llover? ¿No? ¿Entienden? El día que no me salga, se van a enterar, pero quédense tranquilos. Ok, hace 15 años que esto es algo más que el argentino fanfarrón, entonces. Esto no es argentino o fanfarrón. Esto es beber de las gotas del Sanatana Dharma, cuyo manantial Cristo también encontró. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, qué lindo, que justo ahí. No estarán aplaudiendo porque creía que termino acá, ¿no? La cuestión, porque no termina acá. Ahí me estarán haciendo de todo no, entonces sigamos. Ya que estuvimos tan elevados, ahora veamos un poco lo que ocurría en ese viaje interior, entrando desde otra escena distinta al inicio del viaje. Esta es una escena de la Biblia que en general no se la tiene muy registrada porque es el Cristo del que uno podría avergonzarse. Creo que es fuerte decirlo, ¿no? Este Cristo del que voy a mostrar ahora es un Cristo del que si uno tiene algo que aprender es yo no quisiera ser así y yo no puedo reconocer en eso a algo más que a un hombre en sus miserias humanas. Por favor, ¿está claro lo que estoy diciendo? Pero ¿por qué lo voy a usar como testimonio de un viaje interior? Si Cristo hubiera nacido en una plenitud donde no tenía todo claro, donde era grandioso, donde era... no había viaje interior, listo. Nació así, qué sé yo, no existe eso. Lo lindo es que Cristo parte de escenas tan infames como las que vamos a leer ahora. Más que leer te la voy a contar, simplemente te pongo el registro. Si te vas a poner a leer todo eso, que además en Marcos está, quiero que lo entiendas, también está en Mateo y está por igual en Marcos y en Mateo. Pasa lo siguiente, en esa escena, ya te mostré dónde, bueno, por si lo querés leer después, Marcos 7, 24, 30, Mateo 15, 21, 28, no nos vamos a poner a leer todo eso ahora, se le atendí a los hebreos, vos sos un perro. ¿Ese es un maestro espiritual? Me parece que no. ¿Ese es un maestro de algo? Sí, de todo lo que no quisiéramos aprender. Ese Cristo es el mismo Cristo que ya no es el mismo Cristo. Cuando efectivamente vemos que primero estaba sometido a los que no solo de la familia, y tuvo que aprender a liberarse, sino lo que no de la cultura, los mitos culturales, los mitos geográficos, los mitos políticos.
Esto es genial porque vos estás sujeto a tus mitos de qué es ser para ser bueno. De acuerdo a si eres catalán, si eres argentino, si eres islam, esos son mitos que te hacen de todo no, te atrapan en lo humano y que Cristo de ningún modo nació preseteado con una matriz especial en la que no ocurría. Miren, la mejor prueba es, tal vez la más directa, la más geográfica, porque es muy fácil de verla, los lugares donde no habían hebreos eran Séforis y Tiberíades. Busca en la Biblia cuándo Cristo entra a la ciudad de Séforis a hacer milagros o a enseñar. Busca en la Biblia cuándo Cristo entra a la ciudad de Tiberíades a hacer milagros o a enseñar. Fácil. Cerrás la Biblia en cuanto la abriste. Nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con claridad? Cristo evitaba las ciudades que no fueran de hebreos. No entraba. No les llevaba su enseñanza, lo que él pudiera enseñar. Ese es un Cristo limitadísimo a lo humano. Es que no perdamos el hilo conductor. ¿Qué estoy mostrando? Segunda subclave, viaje interior. Viaje interior, desde límites humanos que en él regían como en cualquiera de nosotros. Gracias, Cristo. Porque si en él no hubieran regido los límites que en nosotros rigen, no podríamos aprender cuál es la clave de la enseñanza de Cristo, que fue generando. ¿Por qué? Porque está viendo de entrada algo central. ¿Con qué diferenciarse de aquello que le hacía de límite a todo, voy a usar una palabra que más tarde tendrá mucho más peso, a todo humano. A todo humano nos limitan mitos familiares, mitos culturales, que creemos que es normal. Bueno, somos humanos, es así. Cristo vino a mostrarnos que ser humano es, voy a decir algo que se aprende en la India, y que lo dice Krishna, y que Platón casi se lo repitió e inauguró en Grecia, lo que nosotros creemos que inventaron los griegos y que aprendieron los presocráticos de la India. 2 puntos. ¿Cuál es el problema del ser humano? Ser humano. Nosotros nos ufanamos de alguien humano. Como si fuera un adjetivo calificativo. Es un adjetivo descalificativo en toda cultura sagrada. Venimos a curarnos de ser humanos. Sois dioses, mas lo habéis olvidado, y ya es tiempo de que os recordéis vuestra naturaleza divina. Platón en la República. Estamos diciendo algo que repercute hacia el este y hacia el oeste, por todas las vías, que es que efectivamente no es que porque somos humanos estamos limitados, porque somos humanos venimos a liberarnos de los mitos. Cambia un poco la concepción de la vida, convengamos. Cambia un poco. Y somos humanos, entonces tenemos límites, yo no soy Dios. Ese es tu problema. Ese es tu problema, que no te alineas al Kyrios, al camino con el cual lo humano no te limite. Lo bueno de esto es que como Cristo, entre otros lugares, estuvo en los monasterios de los tibetanos en la India, esto es lo que enseña Alvardo Todol. Te voy a dar una noticia que acá, por ahí ahora me la escuchás y estás. Cuando estés allá, ojalá te acuerdes. 2 puntos. Uno arriba y otro abajo, no sé si soy claro. 2 puntos. Si aquí no te curas de los límites humanos, allí no pasas a la Cuyí. ¿Fui claro? Allí, en lo que se llama el bardo, el lugar entre los mundos, para el cristianismo, que es el purgatorio, ese lugar donde don Pedro hay que ver ese día que... Ah, no, era San Pedro, ¿sí? Hay que ver qué humor tiene, si te acepta, si encontró la clave, si no... Bueno, supongamos que llegas a ese lugar y ahora entrarás a lo divino. Solo entra a lo divino el que entra desde lo divino. Esto es lo que enseña Alvardo Todol. Tú no quieres que entre a tu casa alguien que te va a llevar un virus horrible. Ese virus horrible se llama el humano. Vienes aquí a curarte del humano. Puedes entender muy bien porque para Alvardo Todol son miles de encarnaciones las que se necesitan. Porque efectivamente el viaje interior lo hace uno de cada millones, cada 2000 años, cada 600 años. ¿Vamos bien? En un lugar de consistencia, de claves. Supongamos que tú sales de aquí y dices, mañana yo quiero empezar a aplicar la clave de la enseñanza de Cristo. ¿Qué es lo primero que tendrías que buscar? Por favor, le ruego que me lo digan, no los grandulones que están en enseñanza hace tiempo, se la saben toda, vienen a supervisión, tienen todo claro, son divinos porque nacieron. Bueno, la gente que tal vez está en sus primeros momentos escuchando estos temas, ¿qué me diría que tendrías que ir a buscar? Gracias. Los no. Los no. Y ante eso empieza tu camino. Un paso más allá de todo lo que había puesto para no el padre de Buda, ahí empezó el camino por el que Buda se iluminó. La clave, como ves, tiene nombre y apellido. Todo no. Ir a buscar en tu vida cualquier cuestión que decidió que vos no, lo que se le cantó las ganas a la cuestión. Ahí empieza tu camino de divinidad. ¿Dónde? Cuando decides que vas a encontrar la clave con la que bordear eso.
Una enseñanza preciosa del Bhagavad Gita es que cuando ante eso agotaste tus fuerzas humanas, porque no puedo, porque no, si sigues, ahí te asiste lo divino. Ahí se despierta tu divinidad. Ahí algo divino ocurrirá. ¿Cómo se llama eso divino? Una charla como esta ya te dio perfecto estamento mitológico. Se llama Kairos. Aparecerá una casualidad. Que es, el humano va a decir, pero una casualidad. Y el divino en voz dirá, una casualidad. En la India nombran sagrado a lo casual. Los chamanes, estuve con los chamanes en situaciones que después vamos 5 minutos de un video, si se animan, tenemos preparado especialmente, que creo que es muy... Gracias, bueno. Que lograron con nosotros, aplicando los 11 pasos de la magia, las casualidades que nunca habían logrado, por las que jamás habían llegado a tierras sagradas, ellos que están hace 400 años ahí, hasta que fueron con nosotros. Eso lo consideraron tan sagrado que después en un videíto van a ver qué pasó. Siguiente cuestión. Trato de que entiendan que esto es una prueba bastante contundente por una deducción lógica. ¿Qué fui a buscar en la Biblia? ¿Dónde no? Donde no entraba. No entraba. ¿Ves que estoy buscando los todo no? Y no estoy diciendo Cristo no padecía de eso. Estoy diciendo lo resolvió. Lo padecía el límite humano. Perros lo llamaba a los extranjeros. Si hoy alguien te dice así, tú dirías, es espantoso. Bueno, Cristo lo hacía. Yo le vine a dar a mis hijos, no a los perros. Y la chica le dice, pero a veces un perro se pone debajo de la mesa y le tiran unas migajas. Es emocionante. Es emocionante, convengamos. Y Cristo dice, está bien, eso la salvó, anda. ¿No? Pero vos te das cuenta que el lugar se tiene que humillar para que le tire una migaja de divinidad de la que él todavía no participaba, pero conocía ciertos trucos porque había estado en Egipto y en la India que producían sanación en lo que los demás creían que era un todo no. ¿Está claro? ¿Les interesa? Sí. ¿Lo están disfrutando? Bueno. Ahora viene el punto en el cual todo lo que dijimos confluye como última subclave. Ya prácticamente ustedes han encontrado la clave. Si yo ahora te dijera cuál es la clave de la enseñanza de Cristo, tenés suficientes elementos como para que al final no sea, era esa, sino claro, era esa. Y está muy bien, porque quiere decir que estamos siguiendo una línea en la cual lo que vas a encontrar no depende de otra cuestión que de los pasos que diste. Así es el viaje iniciático. Pero la clave está en, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un viaje iniciático? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la clave de la enseñanza de Cristo? De que Cristo de entrada no tenía clave, sino que lo que tenía eran los problemas de un humano. Ahí empieza la clave. Nace humano, tiene que hacer un viaje interior, en ese viaje interior tiene que pelear con la madre, con los hermanos, con la cantidad. No tiene plata, hay un momento en la Biblia en que no tiene plata, le dice vendan la espada, así podemos, vendan la capa, compren espadas. La escena del templo es una escena de alguien buscando plata. Si ustedes, bueno, en la historia oculta de Cristo, eso yo lo desbrozo mucho párrafo por párrafo. Hay claves muy claras de que 2 párrafos antes Cristo andaba mirando cuánta plata ponen en el templo. Y después hace ese asunto, te tira todas las mesas, fortunas en el piso. Y en la Biblia no dice nada de qué pasó con ese dinero. 2 párrafos antes Cristo miraba y decía, miren esa viuda que le falta plata y viene y pone una moneda, vale más lo que pone ella. ¿Qué? Se estaba mirando cuando pone cada uno. Es decir, convengamos que empieza a haber una constelación. Después le pide que vendan la capa porque necesitaban comprar espada, porque tenían que tener espada para no usarla. Esto era profecía. Por eso le digo, guardala, estúpido, cuando Pedro saca la espada. Porque Pedro era sicario, Pedro era un violento. La sica es la hoz. Pedro, se llama Pedro, ya saben, piedra, qué sé yo, eso no, Cristo no funda iglesia, no le dice sobre estas, pero sí es cierto que le decían, con una palabra que sería Rocky, ¿vieron? Rocky, una roca. Pedro era un bruto fuerte, para Krishna era el hermano Bhishma, es el hermano fuerte que de guardaespaldas le hacía. Y el estúpido saca el arma. Y que guardóla, tenían que tener arma, pero no usarla, eso era parte de la profecía. Y los fariseos y los saduceos le andaban atrás para ver, no cumplir la profecía. Él tenía una profecía que no había podido cumplir, un no de entrada, el más difícil para un humano. Tenía que nacer en Belén y no nació en Belén. Y no se detuvo ni ante eso. Decidió que él iba a ser el Mesías, el que nos iba a conectar con lo divino. ¿Qué hizo? Bueno, hay un par de libros que...
pero viene bien para que lo entiendas. ¿Hasta qué punto habían cosas que cualquier humano diría, ¿qué querés? Tenía que... No soy barcelonés, no puedo ser europeo. Está claro, ¿no? Bueno, ubicado esto digo. Tercer clave, subclave todavía. Entendamos que el viaje iniciático no es el viaje a aprender a meditar. Cristo nunca meditó en la Biblia. Aprender a comer un grano de arroz por mes. Entonces yo me hago vegetariano, ya soy espiritual. Ya está, como arroz. Acá ya hay caras que no les gusta. ¿Cómo? Que yo no soy. Yo me pierdo todas las chuletas y ahora resulta que no soy. Otros tocan violín, yo siempre digo. A algunos les gusta comer lechuga, a otros les gusta tocar el violín. No tiene nada que ver con tu espiritualidad. No tiene nada que ver con tu desarrollo. Yo estuve con las personas sagradas de cada cultura a la que quise visitar. Personas inaccesibles, está filmado, véanlo en las páginas de la escuela. Dentro de un rato cuando firmen los libros les van a pasar videos preciosos al respecto también, donde hay testimonios de esto. Bueno, ¿esto qué significa? Algunos comían carne y le daban al vino y con unas ganas enormes. Otros eran los vegetarianos la hojita de té. ¿A Cristo cómo lo llamaban los fariseos? Comilón y bebedor. Entonces comprendamos, él decía, a Juan le habéis dicho que él no comía nada y de mí decís, soy comilón y bebedor. Listo, gracias, quedó claro, vamos al restaurante, la pasamos divino, igual estamos en el camino de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo digo viaje interior, te agarra el mito. ¿Entienden? No hay que comer carne, no querés comer carne, está bien, tendrás tu motivo y no me burlo, pero no mezclemos en eso lo que no va. No tiene que ver con un camino de espiritualidad o de acercarte a lo divino y alejarte. ¿Está claro esto? Fundamental es entenderlo porque entonces vamos a poner el viaje, no donde el yo nos lo quiere poner, el ego, el mito que nos generó la cultura, sino donde efectivamente está. El viaje interior tiene perfectamente definido el viaje interior si lo ubicas como lo que es. 2 puntos. El viaje interior es el viaje más allá del yo. ¿Qué es el yo? Lo que te limita. ¿Qué es el yo? El ego que te dice de antemano que sí y que no. Pero entonces, hay cosas que existen y hay cosas que no existen. Hay cosas que son reales y otras no. Que vos aceptes que todo eso viene de un mito, te ubica exactamente en lo que voy a usar una palabra fuerte, te exigen las profecías para entrar a la nueva era. Zodíaco de Dendera, Roca Hopi, el árbol de la vida mismo, la piedra de Ica, las profecías que ubican de qué se trata, siempre ubican lo siguiente, la piedra del sol en la cultura azteca, siempre ubican lo mismo. En ti la divinidad está atrapada entre 4 cárceles que no la dejan liberarse, que no dejan que precisamente emprendas el camino. Esas 4 cuestiones son las que tú crees que te dicen lo que existe o lo que no existe. Se llaman los 4 paradigmas imperantes. Y acá viene, paren la rotativa, gran noticia. Son siempre los mismos. Krishna se tuvo que liberar de los mismos 4 paradigmas imperantes que tú. ¿Ves que esto es una enseñanza para este tiempo? Porque en este tiempo, ¿qué ocurre? Los 4 paradigmas imperantes, COVID mediante, están de rodillas. Nos han demostrado que ya no se puede tenerles confianza. ¿Cuáles son los 4 paradigmas imperantes? Pues te dije que son siempre los mismos. Los 4 yugas de la India, los 4 glifos de los aztecas, las 4 estados de la evolución en la alquimia, siempre hablan de lo mismo. ¿Lo vamos a nombrar en términos modernos? Y sí, lo vamos a nombrar en términos modernos, pero quiero que entiendas que esto no es moderno. Son las 4 cárceles que formaron a tu yo. Política. La política te enseña qué se puede y qué no se puede, de acuerdo a un mito político que no hace otra cosa que una cuestión humana. Economía. Hay, no hay, tienes, no tienes. Algo que decide lo que sí y lo que no sobre ti. Política, economía, religión, debes, no debes. Y la 4, la que ahora está empezando, tal cual las profecías lo advirtieron, a flexionar las rodillas, y que es la que creíamos que nos iba a salvar de todo. En la India lo llamaron la de los inventos, el yuga de los inventos. En la Roca Hopi está como la de las creaciones por el humano. En cada cultura está nombrado con un nombre, es lo que hoy llamamos la ciencia.
la que nos creemos que nos dice qué existe y qué no existe. Esto está comprobado científicamente, no pienso más. Ya está, existe, listo. Esto comprobado científicamente que no existe, listo. ¿Cómo voy a pensar que esto existe? Dentro de 10 años la ciencia se contradijo a sí misma, como se contradijo respecto de 10 años atrás. Entender que el límite más allá del yo es el límite que tienes que pasar más allá de los paradigmas que en ti deciden qué sí y qué no, pone el conflicto mucho más allá de la puerta de la casa de tus padres, que empieza ahí, en ese lugar de padres formados por paradigmas que después te dicen a ti qué es lo que sí existe y qué no existe, nada más que por los límites que ellos aceptaron al respecto. Supongamos que yo te digo, hagamos algo. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, vamos a la India, dale. Vamos a Machu Picchu, vamos a Machu Picchu, dale. ¿Qué empieza a ocurrir en ti? Le empiezas a pedir permiso a los paradigmas. ¿Tengo o no tengo? Paradigma económico. ¿Puedo o no puedo? El poder, la política. ¿Puedo o no puedo? ¿Debo o no debo? ¿Existe, es real la posibilidad de ir a la India o es una ficción? Entienden que lo que empiezo a hacer es pedirle permiso a los paradigmas imperantes. El viaje más allá del yo, y acá lo puedo ubicar todo en una sola palabra, o en una sola frase más explícitamente, es el maravilloso viaje hacia generar realidad propia. ¿Te quedó claro? No lo querés escuchar, te das cuenta, te lo acabo de decir. El viaje hacia el que iniciará tu contacto con la divinidad, no puede aceptar que le digan, esto es realidad, esto no. No hablamos de lo divino en ti, y a Dios ¿quién le va a decir lo que es divino? Como a Dios le están diciendo lo que es real, ¿a Dios quién le va a decir lo que es real y lo que no? Lo que es realidad y lo que no. Entonces, ¿cuál es la realidad? La que tienes que generar tú. Llegamos. Llegamos, más allá de lo geográfico, al punto central. Para el viaje hacia la divinidad, la clave tiene que abrir la puerta de lo que el yo le dice que no. Ese viaje es el viaje hacia entonces lo que quieres hacer realidad. Pero somos humanos, tenemos límites. Entienden que ahí todo lo anterior te tiene que asistir. Porque efectivamente, todo aquello que hoy es no, alguien en algún momento pasó otros límites que también eran no, y que hoy nos parece totalmente imposible que hayan aceptado en algún momento que nunca nadie va a poder ir a más de 20 kilómetros por hora porque le revientan las arterias, la sangre, la presión del viento. Un montón de motivos científicos por los que hoy, si vas a 20 kilómetros, todos los de atrás te dicen que eres un limitado por el yo, hijo del límite de tu madre, etc. ¿Qué quiero que entiendan? Lo que entendemos como limitado porque es realidad o no, es nada más que producto de un paradigma que nos atrapa en una concepción mitológica humana. No lo dije de entrada, pero entendamos que esto me ayuda el hecho de cuestiones tales como, bueno, ustedes saben que no es que si uno viene de Argentina tiene todo resuelto, es más facilitado, porque sabemos que estamos hablando de la Suiza de América, en la que todo te ayuda. Es un lugar donde todo es no. Salir a la esquina y que no te maten ya es todo un logro. Que no te violen también, es todo otro logro. Que el gobierno no se quede con tu dinero es otro logro. ¿Qué quiero que entiendan? Yo ando por el mundo enseñando. ¿Cuánta gente está hoy conectada por internet? Y 1.600, lo dicen como si fuera, ¿viste? Una cosa que... ¿Comprendés que yo te preguntaba antes cuál es la función que tiene la clave de tu familia, la clave de tu nacionalidad? Acabo de decir algo. Si yo hubiera nacido en un lugar donde tengo todo facilitado, que yo ande por el mundo enseñando, editando los libros, le voy a contar un secreto. La editorial está metiendo en Europa y en Barcelona sus posibilidades gracias a la obra que estamos hoy aquí abriendo. Lo estamos haciendo juntos. Era un no, era un límite. Así como los chamanes de la cultura quero llegaron a alturas sagradas de sus tierras a las que nunca habían podido ir cuando fueron con nosotros, ya ves que sirve para cuestiones de todos los días también. La emoción que tenía recién el editor, yo se la comparto, pero quiero que entiendan que esto dice efectivamente que lo que se supone que políticamente, porque vení de Argentina, económicamente, porque vení de Argentina, no se puede, y que todos los sistemas están para que no, y que los impuestos, y bueno, aquí estamos. Y esto es solo el inicio. Ahora bien,
Ahora bien, ubicado esto, digo, 15 años ya hace que tenemos el honor de ser recibidos en todos lugares del mundo. Y eso significa que ninguno de los paradigmas pudo frenar a los que otros sí, a los que a otros sí. ¿Y esto qué implica? Si efectivamente entonces a ti no te frena lo que a otros sí, tú estás yendo más allá de lo que el consenso del mito dice que es realidad y se puede lograr o no. Lo interesante de esto es que es un solo viaje. Cuando digo un solo viaje, no me malentiendas. No es que lo haces una vez en tu vida y es para siempre. No, yo digo un solo viaje en el sentido de que es siempre el mismo. Ahora te las tenés que ver con límites en tu economía. Es siempre el mismo viaje. Los 11 pasos son los mismos. Ahora con límites en tu salud. Es siempre lo mismo. Los mismos 11 pasos. Si no los recortas, si el yo no te ubica el no, el viaje es siempre el mismo. Con los mismos 11 pasos que en la India se enseñan, que los cabalistas enseñan, que las culturas iniciáticas enseñan en clave, como 11 claves para encontrar la clave, generas la realidad, no áreas de la realidad. La realidad es un negocio magnífico. A la larga, en lugar de tener que aprender economía por un lado, biología no tiene nada que ver, yo soy médico, no tengo nada que ver con la economía, yo soy el gran eminente en mi consultorio, salgo, mi hijo me hace un problema, no tengo idea de qué hacer, pero no tengo plata para llegar a fin de mes. Esto es a lo que nos parece normal, eso es lo humano. ¿Cómo era el chamán en las tribus? Era el médico, el psicólogo, el que decía cuándo había que hacer la cosecha, el que decía... Ese generaba realidad, no algún área de la realidad. Eso significa, ese fue el lugar del maestro. El viaje interior es el que hace el maestro. Y el maestro es maestro y enseña por el viaje interior. Acá creo que empezamos a ver con claridad la resolución en una sola frase. Ya está. Del previo donde había un límite en Cristo, como en cualquier otro humano. ¿Cuál era? El reino es el reino de Israel y es para los hebreos. Y yo vengo a eso, los demás son perros, yo no les enseño, no entro a Tiberíades, no entro a Séforis, no tengo nada que ver. Lo mío es una cuestión por lo político, por lo económico de la época, por lo religiosísimo de la época, totalmente limitado. Además no había tecnología. ¿Cómo yo me voy a ir a la India? Está a 5.000 kilómetros. Perdí el avión, ya está. Entendeme que implica de cada una de estas cuestiones lo que hoy necesitas, el translator del celular. A Cristo no le andaba el internet en ese momento. Tuvo un serio problema cuando pasó por el Himalaya, se quedó sin señal. Entonces, ¿en qué hablaba con los nepalíes? ¿En qué hablaba con los tibetanos? Eran todas cuestiones que hoy crees que te lo resuelve la ciencia. A él lo resolvió la ciencia. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ok. Ubicado esto, digo, de un Cristo que vino totalmente atrapado al reino de Israel, es para los hebreos, no llegó mi tiempo, si había un no de entrada que él no podía resolver, al Cristo que dice, el reino es el reino de Dios, no es el reino de los hebreos, el reino es el reino de Dios, no está afuera, está en ti, y para eso tienes que dejar de pelearte con el afuera. Porque cuando tú te peleas con el afuera, estás diciéndole a tu realidad, el poder lo tiene el afuera. Por eso me peleo. No me voy a pelear con el afuera si no creo que el límite está afuera. Les dijo a los hebreos, el problema no está en los romanos. ¿No ven que antes la tenían con los griegos y siguieron, supuestamente se liberaron e enseguida se compraron otro amo bajo el cual estar? Y de hecho sigue siendo el problema de cualquiera de las culturas bíblicas, que siempre fueron cambiando de amo, digo, bíblicas de Occidente o de las diferentes Sagradas Escrituras, que fueron cambiando de amo, pero que nunca resolvieron la esclavitud. Y cada vez se creyeron que resolvían la esclavitud. Lo que hacían era cambiar el amo. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy claro el mensaje. Cristo ubica una cuestión en la cual el reino no es el reino hebreo, no es el reino que al humano le interesa. El reino es el reino que precisamente, ¿vamos? Vamos, al humano no le interesa. El que todos lo buscan y cuando lo encuentran lo crucifican, lo sepultan debajo de iglesias, lo quieren tirar por el peñasco. El reino es el reino de lo divino. Y el reino de lo divino es el que te libera. ¿Por qué? Porque tendrás que constituirte en Kairos, que lo que dice lo hace realidad. Y eso no es porque naciste divino, sino porque generaste pasos con los cuales tu nacimiento humano no te hace límite. Esa es la clave de la enseñanza de Cristo. El no que le puso estuviera donde estuviera,
el no humano como la respuesta que Cristo le daba a todo no humano. Si yo te hubiera preguntado hace 1 hora o 2 horas, ¿cuál piensas que es la clave de la enseñanza de Cristo? A quienes no tenían información, ¿lo hubieran buscado por ahí? Seguro que no. Porque el humano no busca en lo que no, busca en lo que sí. Entenderlo así es entender perfectamente por qué Cristo después de la cruz hizo este juego en el cual le va a decir a Pablo, ¿a quién? A Pablo, déjalo ahí, ahora enseguida lo retomamos. ¿A Pablo? ¿Por qué? Bueno, le dice, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre a presencia de los perrillos. Los gentiles eran a los que antes llamó perrillos. Gentiles significa gente. Para ellos eran los hebreos y el resto de la gente. Así es la cosa. Para ellos la palabra gentil, después se usó pagano. Pagano es lo mismo, es decir, son de otro pago. Acá se usa la palabra pago, de otra tierra, de otro terruño. Pago era la manera que decían terruño, porque para entrar ahí había que pagar, por eso había un peaje, por eso de ahí queda asociado al acto de oblar, de pagar, ¿está claro? Pagano, gentil, es lo que antes llamó perrillos. Qué viaje magnífico, extraordinario de un tipo que poco tiempo atrás llamó perros a aquellos a quienes ahora, y no te voy a enseñar, y no entraba en la tierra, a quienes ahora es a los que le dice, ve, porque yo te enviaré a los gentiles, ve, liberando a tu pueblo y al de los gentiles a quienes ahora, perdón, liberándote de tu pueblo, ojo, liberándote de tu pueblo. ¿Te das cuenta que a Pablo le empieza a enseñar a liberarse de los mismos límites humanos de los que él se liberó? Su primera prueba después de la cruz es ir a encontrar a Pablo. ¿A quién? A Pablo. ¿Y esto por qué importa tanto? Porque hablamos de Pablo, el enemigo número 1 de Cristo. El que más lo odiaba, o sea, el que más le ponía los no. Cristo se encontró después de la cruz, uno dice, ya está. Ahora ya demostró que es el Mesías, no lo pudieron matar los romanos, o si lo mataron resucitó, agarrá por donde quieras, me da lo mismo. Ahí uno dice, ya está, ya está. ¿Qué hizo? Fue a buscar lo que se llama el factotum, el que representa todos los no juntos, la pesadilla que menos quisieras que se te haga realidad. Bien, estás ante la gran ocasión de ir al mismo lugar al que Cristo fue después de la cruz. ¿Comprenden? La suma de todos los miedos, la suma de todo. Ese es el verdadero lugar en el cual se dice qué poder que estás desarrollando. Cristo después de la cruz fue a buscar, compréndanme, anda a buscar a tu peor enemigo, a tu miedo más arraigado, el que nunca quisiera, lo fue a buscar. No es que ese se le apareció, no es que Pablo le apareció a Cristo. Cristo lo fue a buscar a Pablo, le hizo algo extra, yo lo develé, lo ubiqué, lo trabajamos, le hizo algo inteligentísimo. Pablo no tenía claro si se le estaba presentando, digamos, en imagen celestial o estaba ahí en carne y hueso. Con el tiempo Pablo va cayendo en la cuenta. Esto en el libro, es una parte divertidísima de los plenarios, donde les voy mostrando qué truco le hizo Cristo. Como Pablo al principio, él mismo dice, no sé si en carne, no sé si en espíritu, pero se me presenta. Lo dice abiertamente, hasta que en un momento dice, sí, está vivo. A los cristianos se les pasa de largo. Cristo se encontraba físicamente con Pablo. Fue a buscar a su peor enemigo, a ver si me entendés. ¿Entendés que es ir a buscar que la clave ya está desvelada? Vos ya lo tenés. ¿Qué estás yendo a buscar? ¿Lo que sí o lo que no? El factotum de todos los no. ¿Y dónde lo va a buscar? En Damasco, mi amor. El lugar de todos los no. Hoy. A fin de año estamos por ir a Arabia. Bueno, queremos ir a Damasco. La agencia de viaje te dice, no, a Damasco no, hay guerra, está esto. Lo mismo pasaba en ese momento con los hebreos. Si alguien no quería ir a Damasco, era un hebreo. La humanidad progresó mucho, viejo. Esto realmente dice que Freud decía, qué progresos hemos hecho. Ahora queman mis libros, antes me hubieran quemado a mí. Ese era el progreso, ¿no? Ok, comprendamos lo que estoy diciendo. Un hebreo no podía ir a Damasco. En Damasco habían 22 sinagogas, pero en un barrio nada más. Fuera de ese barrio no salían los hebreos ni a palo. Cristo andaba en las calles y le decía, vos vas a ir a tal lugar ahora. Y le dice, andá a una calle que se llama derecha y en derecha vas a hablar con uno que no estaba en la zona de los hebreos. A ver si me entienden. Esto está todo en la Biblia. ¿Qué quiero que entiendas? Fue a buscar al factotum de los no. Lo fue a buscar a la ciudad de los no. Pablo, ¿por qué iba a Damasco? Porque Pablo perseguía a los seguidores de Cristo, Pablo los odiaba, había aprendido con uno de los maestros de Cristo.
Con Gamaliel. Entonces había un montón de trucos que Cristo sabía, entonces se le podía anticipar dónde podía encontrar a los discípulos, dónde no. Y Cristo lo va a buscar a ese y lo va a buscar a la ciudad en la que Pablo iba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo iba a buscarlos a Damasco? Bueno, por ahí me voy mucho al histórico, lo concluyo rápido. Porque en Damasco era fácil que le den información de dónde habían judíos escondidos. Y él tenía que agarrar judíos, llevárselos a los romanos para congraciarse con los romanos, le pagaban, porque él era judío y romano al mismo tiempo. El padre le había dado nacionalidad romana. Bueno, me voy mucho a lo histórico por ahí. Pero compréndanme que Pablo diga todo esto es... Claro, la gente lo lee, le pasa de largo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Este es Pablo el que habla. Esto es en la primera carta a Timoteo 2:7. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Vos te das cuenta que ahí está la suma de todos los no? Ese es el todo no. ¿Por qué? Maestro de los gentiles. En esta charla ya entendiste lo que eso significa en la historia de Cristo. De lo que eran los perros, ahora anda a enseñar ahí. Pará, ¿entendés? Ahí hay un viaje interior. ¿A quién se lo manda a hacer? Al que era su perseguidor número uno, al que él fue a buscar, al que era el factotum de los no. María era una pobre madre judía al lado de Pablo que tenía un poder de los romanos para llevar encadenado a todo hebreo que siguiera a Cristo, porque los romanos sabían que Cristo los había burlado en la cruz. Después de la cruz, a Pilato a los 3, 4 años, directamente ya lo sacan de procurador de Berea, porque se empezó a saber que lo que había ocurrido era un papelón total para los romanos. Entonces los romanos se escarnecieron más contra los seguidores de Cristo. Y Pablo era el principal esos nazis que salían a cazar judíos, disculpen, ¿no? Pero ¿me entienden? Es lo mismo, los nazis que salían a... Y después los judíos salían a cazar nazis. Imagínate eso, que uno de los dos fuera a buscarlo al otro, que el judío vaya... Bueno, está claro, ¿no? Creo que la metáfora está claro. ¿Qué digo? Y lo va a buscar a Damasco, en el lugar en el cual cada paso que daba era lo peor. Y si te cuento cómo sigue la historia, no te la voy a contar hoy, pero te cuento simplemente, después se fue a la India. Cuando Cristo había estado en la India a los 14 años, durante los 14 años de los años oscuros de la Biblia, Cristo tuvo que salir de la India corriendo porque los brahmanes ya lo estaban por matar, porque él le enseñaba a la gente lo que él había aprendido con los brahmanes. Le había quedado un asuntillo pendiente del no ahí. ¿Soy claro? Ahí estaban los brahmanes que le habían dicho no, y bueno, a los 14 años lo que hizo fue, encontró la solución, salir corriendo, y bastante cairoso habrá tenido para lograr que en una tierra extraña en la que casi ni hablaba el idioma, de todo modo pudo salir vivo. Pero lo que quiero que entiendas es, después de eso volvió a la India, seguía buscando... pero ustedes conocen la clave de la enseñanza de Cristo. ¿Qué significa esto? Estamos ya en el punto concluyente. Si ustedes se dan cuenta... Que Cristo haga esto es la prueba de que ya no se frenaba en lo humano, por los no, pero que todos los demás sí. Yo lo que voy a decir ahora es una escena que a mí particularmente es la escena que más me desgarra y me conmueve de la vida de Cristo. No es el sufrimiento en la cruz, no dudo lo que sufrió, pero entiendan lo que eso Él lo buscó, lo provocó, si no, no cumplía las profecías. Por eso ahí uno puede tener todo el respeto del mundo. Pero lo que viene ahora yo te lo voy a contar en el punto en el cual, ya estamos por concluir, lo que les agradezco tanto, que otra vez tengamos la posibilidad de mostrarnos en el punto en el que en este tiempo esta clave abre lo que tiene que abrir. Cuando Cristo baja de la cruz, déjame ser gráfico, concreto, y se encuentra con los discípulos, uno podría decir, bueno, ya está. Ahora cuando aparece, entendieron que lo que él viene a enseñar no se limita a lo humano. Sea lo que algunos conocían lo que Cristo hizo en la cruz y podría decir, pero le salió, era casi imposible. Nadie bajaba de la cruz vivo, aunque lo bajen antes de morir, se moría enseguida, porque no te olvides que además tuvo toda una noche de tremenda tortura, por un montón de motivos. Aun si lo bajaban vivo, algunos de los discípulos sabían que iban a ocurrir algunas cosas, que no era que él iba a morir. No olviden lo que pasa. Cristo dice, tengo sed, y le ponen un trapo en la boca. Pero vos te crees que los humanos te decían el delivery. ¿Qué le importa que un judío tenga sed en la cruz? ¿De dónde sale esa idea ridícula de que el humano tenga sed? Toma, y tiene hambre, ¿no quiere un poco de pizza? Toma, le ponen un palito y le da pizza. Es así de ridículo, pensalo igual. Tengo sed, ¿qué me importa? ¿Qué te crees? Los tipos andaban, alguno tiene sed, quiere algo. ¿Por qué Cristo dice, tengo sed? Le dan un trapo raro
Chupa eso, inmediatamente entregó el espíritu. La obra ha sido consumada. Ese trapo lo metía en un estado de letargia que parecía muerto. No el trapo, no estaba tan sucio. Tenía una sustancia, ya se sabe cuál es, ya está todo. Bueno, todo esto yo lo trabajé, insisto, en la historia oculta de Cristo. Pero lo que quiero que entiendas es, aun si bajaba antes de morir, significaba un montón. Los que creían además que había muerto y resucitado, listo, uno diría, ahora lo van a tener que seguir. Bueno, segundo, los que sabían, también sabían que la probabilidad era mínima de que no muera en la cruz. Y más aún, de que al bajar no muera después. Ya está, Cristo en la Biblia aparece a la mañana, bueno, la mañana siguiente es una cosa, la mañana estaban corriendo aterrados, ahí no podían parar de correr a los tipos, de los discípulos, cada uno se había ido para un lugar distinto. Lo dicen a la mañana siguiente para que, bueno, ahora nos reunimos a desayunar, esperamos al maestro, traer unas croissants. O sea, la idea es tan ridícula. Cada uno estaba corriendo, no podía parar de correr de la diarrea, del miedo que tenían. Bueno, sin embargo, en algún momento se rejuntan todos otra vez, hacen reunión entre ellos. No entiende para qué, pero siguen haciéndola. Bueno, ok. A esperar al maestro. Ah, era para esto, era para que cuando llegue el maestro... A ver, entendeme, los que vieron que bajó de la cruz... porque había resucitado, los que no tenían un grado muy grande de conciencia. Los que sí sabían que en la cruz no había muerto, pero ahora estaba vivo, literalmente, y coleando, o sea, caminando, se les presenta, ok, pasó un tiempo, pero ocurrió. Baja, ¿y qué ocurre? Para mí, insisto, por eso trato de tomar retropropulsión con un poquito de humor antes, porque a mí esta escena, sinceramente, la encuentro tan actual como 2000 años atrás, o como siempre, y ojalá que no sea para siempre, pero suele serlo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, esto es Hechos. A ver, Hechos es el libro que empieza prácticamente cuando termina la cruz. Es los apóstoles después de la cruz. Casi todo lo que está en Hechos pasa por Pablo. Bueno, entonces los que se habían reunido, ven Hechos capítulo 1, es donde es justito después de la cruz, digamos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero no entendieron nada. ¿Te das cuenta que no entendieron nada? Todavía querían el reino de Israel. Todavía era una cuestión del límite humano. Pues, está, ya terminó. Ahora sí, ya está, la terminaste, ahora vamos a hacer el reino. Ahora sacamos la espada de una vez por todas. Estaban eso esperando. ¿Comprendés? No te olvides que Cristo ahí les dice... No entendieron nada. Bajó de la cruz a pelearse con los discípulos prácticamente. Es así de desgarrante. Y les no entendieron nada. Vayan y enseñen la metanoia en mi nombre. Vayan y enseñen la metanoia. Tenés que entenderlo. Es como decirle, ustedes solo pueden enseñar lo más básico de lo básico. La metanoia, cada cosa de esta es todo un tema. Pero digámoslo fácil, porque estamos en un punto concluyente. Sería lo que vos entendés como arrepentimiento. Con perdón de Cristo, que más o menos si tuviéramos que decir metanoia. Cristo dice, vayan y enseñen la metanoia en mi nombre. ¿Qué quiere decir? Porque el arrepentimiento, ¿en qué paso va del camino? ¿Al principio o al final, dirías? Alguien entra porque se arrepiente de algo y quiere entonces encontrar un camino. Me arrepiento de haberme portado mal, entonces ahora ya no quiero volver a lo mismo. O sea, entendeme, la metanoia es el comienzo, hasta en la misa es así. Vos tenés que ir, hablar con el cura arrepentido, Vos tenés que ir, hablar con el cura arrepentido y por ahí ¿entendés? Les está diciendo, vos podés enseñar las vocales, nada más, las letras básicas. O sea, entendeme que la respuesta de Cristo, si entendés claramente el contexto en el que eso se movía, es humillante. Él se sintió humillado ante la pregunta de sus discípulos en una de las noches más difíciles, más duras. Los discípulos seguían estupideando entre ellos. Y le preguntaban, ¿y ahora sí? Entonces vamos a hablar de lo que nos interesa. Un estúpido con otro estúpido reunidos, eso es lo que muestran ser. Es muy interesante esta imagen, porque si vos la ves, bueno, yo acá no quiero entrar en detalle, pero es una imagen que yo la elijo muy a propósito de esto. Estos que eran los más avanzados, ¿vos les ves las caras? Nada. Estos que eran los menos, ves que no habían conseguido la aureolita todavía, eso se había acabado en el mercado, después les fabricaban. ¿No? Vos mira estos, directamente están tomando una actitud defensiva. Es muy importante verlo, porque antes, digamos, en las iglesias la Biblia se mostraba con imágenes, ¿no? La gente no sabía leer y escribir. Hoy sabe, pero no lee. Ok, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en una su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero que entiendan, le está diciendo, no le llegó el Espíritu Santo, no le llegó lo divino.
y me seréis testigos en Jerusalén. Hasta ahí habla el judío, el hebreo. Y en toda Judea, hasta ahí habla el judío. Y en Samaria, hasta ahí habla el judío. Y en todos los confines, en lo último de la tierra. Ahí habla el divino, el que tiene que estar en todos lados. Considero que hemos recorrido las claves y la clave, y que si de verdad quisieras tomarte en serio y si encarnaste esta era, es porque te lo quieres tomar en serio. Y ahora me permito decir algo. Y si entramaste esta charla, es porque efectivamente algo en ti sintoniza, no con el Cristo del mito, no con el Cristo en el mejor de los casos histórico, sino con el Cristo que hizo su viaje. Ese viaje cuya clave es ir a buscar lo que no, como un cazador caza a la presa, para entonces, ante ese no, precisamente poner en juego su divinidad, como en este video de menos de 5 minutos lo van a ver en acción. Déjenme explicarles un poquito. Hace algunos miles de años esta piedra cayó del cielo y fue el que inició toda la cosmovisión andina. Aquel que encontró esta piedra se llamó Purihuayra, posteriormente se llamó Romicamacha, posteriormente se llamó Tulumpa, posteriormente se llamó Pautartupa, como varios nombres. La piedra tiene la capacidad de magnetismo. Significa que está grabando en este instante lo que estamos haciendo nosotros. Esto ha estado grabando todo lo que ha pasado. Esto ha sido dado de padre a hijo y de algunos maestros al discípulo. Pero un día tendremos la tecnología suficiente para registrar vuestras caras que están grabando aquí, para enviar nuestra información hacia el futuro. La piedra llegó a mí, y la piedra llegará a ti, y llegará a donde tiene que llegar. Para mí es muy importante. ¿Puedo nombrar la enseñanza de mi escuela como Nuevo Pachacútec? A ver.
Trimshango. Bueno. Sí, Ajá. sí, Gracias. inclusive. Y agrego algo. Sí, Sí, no yo pachacote alguien que hacen, alguien pone cuca house antes. el que acabas de preguntarme, integrante del nuevo Pachacutic, va a estar muy lindo porque se ve muy bien. Se va a ver muy lindo nombrar a la enseñanza como nuevo Pachacutic. Ya, oficialmente estás en el Alto Misayo. Valió los 5 minutos, ¿eh? Valió los 5 minutos. Una frase más. Primero, gracias por compartir la emoción. Gracias por compartir la emoción. Valieron los 5 minutos. Creo que lo que te llevas, permitime decírmelo a mí, que soy quien firmó los libros, es mucho más valioso que 10 libros más o 10 libros menos firmados. Lo que sí quiero que entiendas es que lo que acabas de ver es el factotum de lo que escuchaste durante estas horas. A nadie que no tenga sangre indígena le han dado la piedra sagrada de los queros. Nos la dieron a nosotros y yo no tengo sangre indígena. Eso es ir más allá del todo, no. Los indígenas no habían llegado con ellos y con todo su saber y con todas sus posibilidades, ejercicios, protecciones energéticas, a donde con nosotros pudieron llegar, porque se generaron las casualidades, como que se abre el agua del Mar Muerto y de pronto es del Mar Rojo y se pudo pasar. ¿Comprenden? ¿Qué es todo eso? Precisamente, todo lo que se supone que es lo que no se puede, está registrado como que efectivamente con esta enseñanza, que es la enseñanza que al mismo tiempo enseña y devela la misma clave con la que los iniciados fueron más allá de lo humano, es con la que se sigue yendo más allá de lo humano. Por eso es que mi mejor manera de agradecerles que hayan venido es decirles lo que les voy a poner en la frase, y si no se los escribo, se las estoy diciendo acá porque el tiempo que queda es muy limitado. Ojalá que uses la llave para abrir la puerta de tu iniciación. Gracias por esta noche. Y esto es un inicio. Gracias. Creo que estuvo a la altura de todo esto. Gracias. Buenas noches y gracias.